Buenos días a todos. Se abre la sesión ordinaria del Pleno correspondiente al mes de mayo. Señor secretario. Buenos días. Asisten todos los miembros que de derecho constituyen la corporación. Preside la sesión el señor alcalde Roberto Carlos Ronda Villegas y actúa como secretario general. Muchas gracias, señor secretario. El primer punto del orden del día es la aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. ¿Hay algún comentario respecto del acta? ¿Alguien quiere comentar algo? Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor de aprobar el acta? Queda aprobada por unanimidad. Pues, bueno. ¿Abstenciones? Perdón. Vale, pues queda aprobada con todos los votos a favor menos una abstención. Bien, pasamos al siguiente punto. Es el expediente 2408 de 2025. Es un reconocimiento extrajudicial de créditos. Le doy la palabra al señor concejal de Hacienda. Señor Moreno, tiene usted la palabra. Muy buenos días a todos. Este punto del orden del día es el reconocimiento extrajudicial de créditos, por el cual traemos la propuesta de validación de las dos facturas que fueron presentadas al Ayuntamiento, como pudieron ustedes ver en el expediente y comentar en la comisión informativa, relativas a los siguientes servicios. La primera de ellas es por las baterías de los cards. Como pudimos comentar, se detectó cuando iban a ser utilizadas los cards para los cursos de educación vial, se detectó que las baterías no estaban en condiciones de funcionar y por ello con urgencia hubo que hacer una compra de baterías. De esta manera se tramitó la compra, pero no se tramitó el expediente de contrato menor de la misma, y ello ha sido hecho a posteriori de cara a este reconocimiento extrajudicial de créditos. Es una compra de baterías que se detectó desde la concejalía que no funcionaban y por eso se compró de urgencia. Es una factura de 272 euros y, si bien el procedimiento no es correcto, entiendo que es comprensible que, si se encontró esa circunstancia, se procediese de esa manera. Y la siguiente factura que viene en el reconocimiento extrajudicial de créditos es la relativa al espectáculo que se desarrolla en el encendido de las luces navideñas. Esta factura se inició el procedimiento de contrato menor para poder recibir el servicio. Lo que ocurre es que el procedimiento de contratación no finalizó antes del servicio, de tal manera que cuando llegó la realización del servicio todavía no estaba hecho el contrato. Entonces sí que había un presupuesto, sí que había una petición de hacer el contrato, pero no estaba finalizada la contratación. Por ello no ha habido un contrato previo a este servicio y por ello esta factura va igualmente al reconocimiento extrajudicial de créditos. Esta factura es de importe de 7.865 euros y son las dos facturas que componen este reconocimiento. Cualquier cuestión, a disposición. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Señor Berliches. Gracias. Buenos días a todos. Bien, la factura 472 del 24 no consta expediente de contratación ni propuesta de gasto previa a la realización del gasto y por este motivo no consta emisión del correspondiente certificado de existencia de crédito. Y la factura 11 de 2025, la relativa al musical del incendio de luces de Navidad, se presenta el informe de necesidad de intervención con fecha día 26 de noviembre, iniciándose el servicio el día 1 de diciembre, es decir, con un plazo inferior al establecido por ley. Por lo tanto, no consta un gasto devengado en el ejercicio 24 sin previa aprobación por parte del órgano competente. A ver, quizás tratamos de importes reducidos, pero no hay que olvidar el daño que esto produce. El incumplimiento del procedimiento de gasto no solo trae como consecuencias incurrir en responsabilidades personales y perjudicar al ayuntamiento, sino también retrasa e impide la aprobación y pago de las facturas, causando grave perjuicio a los contratistas. Entonces, así como quieren ser atractivos para los mejores proveedores, cuando no son capaces de hacerlo bien con facturas tan básicas o de servicios tan básicos como esto. Pero yendo un poco más al grano, a ver, las baterías de los cars. Se acredita que en diciembre del 24 se compran las baterías
Y se acredita que en marzo del 2025, desde Policía, solicitan hacer un contrato menor tras recibir la reclamación del proveedor al pago de su factura. Cuando dicho proveedor había facturado la compra de baterías con fecha 23 de diciembre del 24. Es decir, desde diciembre hasta marzo, el proveedor espera el pago y cuando no lo recibe, lo reclama. Y es cuando Policía solicita un contrato menor a la concejalía. Y me surgen dudas. ¿Quién hizo uso de este dinero público sin autorización? Si está contemplado en la ley que un funcionario pueda hacer gasto y luego pasar la factura. ¿Qué controles tienen ustedes para evitar que un funcionario pueda hacer uso de dinero público sin su conocimiento? Y si han tomado alguna acción. Y relativo al musical Encendido de Navidad. Aquí extraña que el informe de necesidad sea de fecha 26 de noviembre para un espectáculo a celebrar el 1 de diciembre. ¿Acaso no se tenía planificado dicho espectáculo? Se entiende que estas cosas se hacen con tiempo, más cuando en su justificación e intervención hacen referencia, y entre comillas, pone dar cobertura a los eventos tradicionales programados con motivo de las fiestas de Navidad, entendiendo que cuando se trata de eventos tradicionales se conocen de año en año, por eso son tradicionales, y existe suficiente conocimiento para planificar el gasto con tiempo. Pero se excusan en, y también abro comillas, que lo pone tal cual, acumulación de tareas, lo que denota una falta de planificación y control, muy habitual, por desgracia, en este equipo de gobierno. Fíjense en la mala planificación que la factura pro forma del proveedor es del 25 de noviembre. Es decir, solicitan un 25 de noviembre un servicio a un proveedor para celebrar un evento el 1 de diciembre, no dando tiempo, por supuesto, a intervención a realizar las labores para justificar y utilizar el gasto. Y aún así lo llevan a cabo porque, claro, son actos tradicionales de Navidad que surgen de improviso. Y ya no solo eso, sabiendo que se están saltando la ley a la torera, no toman ninguna medida para solucionarlo hasta 4 meses después, cuando reciben la factura y alguien se da cuenta que esa factura no tiene base legal. En definitiva, y como se decía en plenos anteriores, estas son sus formas de obrar y hacer las cosas. Nada más, gracias. Gracias, señor Berlinches. Señor Claver. Sí, buenos días. Bueno, nos encontramos aquí en el primer punto del orden del día de reconocimiento extrajudicial de créditos de 2 facturas. Una que, desde nuestro punto de vista, no debería estar aquí, no debería formar parte de este reconocimiento extrajudicial de créditos, como es la segunda. No así la primera. La primera pues, se produce, evidentemente, es un hecho puntual, ¿no? Un incidente que se da de un día para otro, podemos decirlo, con lo cual pues, es evidente que no consta ningún expediente de contratación ni propuesta de gasto previa a la realización del servicio. Podemos entender que esta factura pues, forme parte de este reconocimiento extrajudicial de créditos, porque lo importante es prestar el servicio y luego ya seguir con el trámite burocrático al ser un incidente puntual, ¿no? La segunda es así que consideramos que no debería formar parte de esta sesión, porque al tratarse de un servicio que se inició el 1 de diciembre por las fiestas navideñas, es algo que entendemos que no se debe a una falta de previsión. Si es una falta de previsión, pues entonces ya es algo bastante preocupante. Consideramos pues, que no se llevó a cabo los trámites correspondientes, ¿no? Como es presentar el informe de necesidad con una fecha muy próxima al día del evento, y entendemos que eso es por una falta de actuación diligente. Entendemos que se debe tratar de un error, no sé si por mucha carga de trabajo. Bueno, es un error menor, pero que al final que sufre las consecuencias es la empresa que ha prestado el servicio y bueno, pues han pasado 6 meses y no ha cobrado. Evidentemente, para eso están estos mecanismos. Nosotros votaremos a favor, como no puede ser de otra manera, porque el que no tiene que acarrear con estos problemas es la empresa que ha prestado el servicio, y entendemos pues, que estos errores no deberían de producirse o aprender de ellos para intentar corregirlos y no se produzcan en años venideros. Gracias. Gracias, señor Claver. Señora Sanz. Sí, gracias. Hay 2 facturas que llegan a este pleno porque los servicios de intervención han detectado irregularidades, pero también hay que aclarar que llegan a este pleno porque ni el concejal de la concejalía competente tiene competencias para aprobarla,
ni tampoco el alcalde, que en caso de existencia de estas irregularidades, el alcalde tendría competencias para aprobarlas, exceptuando si se dan unos casos concretos en la ley, que es cuando corresponden a un ejercicio que ya ha terminado. Este es el caso y por eso llegan a este pleno. Lo quería aclarar porque las irregularidades de estos gastos que llegan a este pleno no son las únicas que existen. En intervención se indica que la prestación del servicio se ha realizado sin la contratación previa obligatoria y que, por tanto, se ha incumplido el procedimiento de gasto por parte del gestor, que son las concejalías competentes. Tenemos que aclarar que cuando ocurren estas irregularidades, pues al final llega a pleno y nos toca al resto de concejales aprobar unos gastos de los que no hemos formado parte y que desconocemos incluso a veces por qué han sucedido. Esta introducción es importante por dos motivos. Una, porque los vecinos y vecinas comprendan que estas irregularidades no son las únicas, sino que son la punta del iceberg y que hay muchos otros gastos irregulares. Y dos, porque nos permite valorar el hecho de que vengan facturas a plenos, es decir, los reconocimientos extrajudiciales, significa que no ha llegado ni se ha llegado a reclamar la factura en tiempo, es decir, antes de que se cerrara el ejercicio 2024 por parte de las concejalías, ni a reclamar la factura, ni a contabilizar ese en el presupuesto del 2024, que el interventor lo ha conocido a posteriori, cuando ha llegado la factura, porque no la han informado con anterioridad y por ese motivo tampoco la ha podido meter en el presupuesto, ni prever que el gasto en el presupuesto anterior hubiera sido suficiente como para realizar el pago o incluso para, estoy hablando de realizar el pago, no de realizar el servicio. Entonces, entrando en concreto ya en los gastos de los que trata este punto, primero hay una factura por baterías de los vehículos CARS que tiene fecha de diciembre del 24 y el importe son 272 euros. Por la documentación aportada podemos deducir que el personal vio que necesitaban baterías y procedieron a comprarlas. No hay ningún otro documento en el que se haga ningún tipo de consulta. No hay documento en el que se justifique que se informó al concejal responsable. Podría haber sido, por ejemplo, por teléfono y, por tanto, pues que el concejal responsable hubiera escrito un correo indicando que un correo o un documento que se aportara aquí diciendo que se le había comunicado por teléfono. Eso le habría dado tiempo, quizá no a hacer el contrato con anterioridad, obviamente, pero sí le habría dado tiempo a informar al interventor y a solicitar que se compruebe si había crédito suficiente para realizar el pago en 2024. Por la documentación que vemos, parece que la intervención se encuentra con este gasto cuando se encuentra con una factura de marzo. La responsabilidad recae sobre el concejal de seguridad y entendemos que tiene que haber unas instrucciones al personal que puede tener estas necesidades y, por tanto, realizar los gastos, de cómo se ejecuta un gasto y cuáles son los procedimientos adecuados y, en caso de necesidad inmediata, también con otros procedimientos para que se pueda resolver de la mejor manera posible. En la comisión sí es verdad que el concejal responsable de seguridad, que es el alcalde, sí nos indicó que no es lo habitual, cosa que nos tranquilizó bastante y que es un fallo de coordinación y que, bueno, que no debería pasar. Eso nos tranquiliza pensando que, por lo menos en esta concejalía, se van a dar las instrucciones adecuadas para que no se produzca una situación así, no solamente en el caso concreto que ha ocurrido, sino en general, en esa concejalía por lo menos. La pregunta que tenemos es si ya han dado las instrucciones de cómo actuar, si las han enviado por escrito y si nos pueden aportar dichas instrucciones. En el segundo caso es la factura de espectáculo de encendido de luces de Navidad que aparece en marzo del 2025, en abril del 2025, cuyo importe es de 7.865 euros. Y, como ya comentaron nuestros compañeros del Partido Socialista, pues sí que hay un informe de necesidad que se presenta con pocos días de antelación respecto al gasto cuando se va a producir ejecutar el servicio. Y eso, bueno, por lo menos indica que se ha intentado comunicar cuanto antes, o sea, de forma no inmediata, porque para ser inmediata pues podría haber sido algunos días antes, pero bueno, pues lo encuentro más razonable.
más razonable, por lo menos por la ejecución por parte de la concejalía responsable, que es la Concejalía de Cultura. Y también pues se aporta un documento en el que la concejalía indica que no se ha podido realizar antes por acumulación de tareas. Pues por lo menos entendemos que aquí hay una justificación previa que se intentó hacer, por lo menos. Aunque la parte que nos preocupa es sobre la previsión, no de este trabajo que ya ha ocurrido, sino de otros. Entendiendo que preguntamos si este tipo de espectáculos se iba a volver a hacer en años siguientes. Nos dijeron que no sabían, que eso se decidía en el año corriente. Lo que queríamos preguntar es si lo tienen decidido ya, si van a pedir alguna oferta más, no solamente a un proveedor, si lo tienen decidido ya para que se pueda programar e ir realizando ya no esperar a noviembre, sino si en verano una cosa así tienen programado ya o agendado para realizar esta contratación menor en caso de que realmente quieran realizar el servicio. Muchas gracias. Gracias, señora Gutiérrez. Sí, gracias, señor alcalde. Como ya comenté en la comisión, entendiendo la parte de las baterías como una urgencia, como una situación sobrevenida, es cierto que en el caso de la otra factura no estamos hablando del mismo asunto. Y como ya les dije, además, es un tema en el que hemos discrepado a lo largo de los años, que es la forma de contratación de cualquier evento de las fiestas patronales. Vuelvo a decir que con la comprensión también respecto a que surgen en ocasiones imprevistos, pero no podemos definir ni la cabalgata, ni las fiestas patronales, ni determinadas fechas concretas del año como imprevistos. Lógicamente sí se puede innovar con algunos eventos que no se hayan celebrado en otras ocasiones o otros años, pero esto también tiene que estar previsto. Al final, en este caso, sí se trata de una falta de previsión respecto a la programación de estos eventos. Y sí coincido en lo que decía el portavoz del Partido Socialista, que esta falta de previsión acaba acarreando una serie de consecuencias. En este caso, solamente lo traemos a pleno, pero sí pueden ser económicas en el caso de no estar licitando algo que podría efectivamente ser un servicio mejor o con mejores condiciones económicas. Nada más es más o menos lo que dije en la comisión. Gracias, señor Gutiérrez. Señor Moreno. Muchas gracias. Simplemente dos aclaraciones por las cuestiones que han mencionado. Decir que las instrucciones sobre cómo proceder están dadas con muchísima anterioridad a todas las concejalías y por eso la absoluta mayoría, como es lógico y debido, la absoluta mayoría de contratos menores se desarrollan con normalidad y por eso en este caso el procedimiento ha sido normal en el ámbito del encendido navideño. Lo que no ha sido es los tiempos, pero el procedimiento se ha hecho correctamente. Lo que ocurre es que ha llegado tarde o muy ajustado al menos. Entonces, claro que son conocedores todas las concejalías de los procedimientos, pero como en todos los ámbitos, alguna vez se comete o algún error o algún retraso o algún retraso incluso a veces en la recepción. Uno puede pedir un presupuesto y que tarden mucho en mandárselo también. En fin, circunstancias a lo largo del año que se producen con normalidad y de las miles de facturas que entran en el ayuntamiento, pues hay que intentar que esto sea la mínima expresión, lógicamente. Bueno, hoy estamos tratando dos facturas del año pasado, puede que haya algún reconocimiento más a lo largo del año, no quiero decir que solo sean dos del 2024, puede que hubiese algo más, pero en todo caso señalar que cuando traemos dos facturas de las miles que se gestionan, quiere decir que generalmente se hace bien porque existe un procedimiento que todos son conocedores y que todos aplican con normalidad, salvo muy, muy, muy rara excepción. Y la otra cuestión, el señor Berlinches, porque me ha parecido de especial relevancia, decir, ¿quién hace control de este uso del dinero público? El control del uso del dinero público lo estamos haciendo nosotros todos hoy aquí, que votamos el pago o no. Entonces, el procedimiento está indicado como acabo de comentar. Eso está transmitido a todos para que lo hagan de esa manera. Alguna vez hay algún error y lo que se hace es, conforme a la legislación prevista, comprobar, en el caso, por ejemplo, de estas baterías, comprobar que se ha hecho el gasto, que es efectivo, que el precio es de mercado, se comprueban que las cosas son correctas y entonces nosotros como Pleno decidimos validar ese gasto público. Entonces sí que existe ese control, totalmente, por supuesto. Lo único que el procedimiento no ha sido exactamente el debido, no es correcto, lógicamente, nadie va a negar eso,
totalmente responsables de ello, pero el procedimiento es el que debe ser, que es traerlo aquí para que nosotros aprobemos el gasto del dinero público. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Señora Espinosa, que quería hacer una aclaración sobre la factura de su competencia. Sí, buenos días a todos. Bueno, quería aclararlo porque han intervenido todos con respecto a la factura, la del encendido navideño. Como concejal responsable de tramitar el contrato, efectivamente se inicia el expediente y se hace con pocos días porque realmente nosotros, no fue una fecha de previsión, pero lo programamos para otra fecha. El encendido pensábamos hacerlo después del puente. Se decide cambiarlo por una serie de circunstancias y evidentemente son unas fechas en las que hay una carga de trabajo, se inicia el expediente y se realiza el servicio porque se consulta verbalmente, se sabe que hay crédito para hacerlo, pero es verdad que que en intervención hay una serie de circunstancias, en concejalías también. Al proveedor hay que pedirle un presupuesto en el que aparezca el cambio de fecha, por eso aparece el día 25 y quería hacer esta aclaración para que sepan que se dieron una serie de circunstancias que no son las normales, siendo un evento que efectivamente era el segundo año que se hacía, pero ahí hubo un cambio de fecha que ya desajustó un poco todo. Gracias, Espinosa. Señor Berlinches. Sí, gracias. Gracias, Rocío, disculpa, por la aclaración, porque ayuda a entender y se puede entender perfectamente con lo que has comentado. En cuanto a la factura de las baterías, señor Moreno, cuando me refería a control, no me refiero a lo que está establecido, ya lo sabemos lo que está establecido. Yo me refiero al momento en el que se detecta una necesidad, el funcionario, en este caso un policía, entiendo que era un policía, detecta que hay una necesidad y automáticamente hace la compra sin hacer una previa consulta. ¿Quién controla eso? O sea, ¿eso es posible que se dé? O sea, creo entender que no lo desconozco, no sé si hay algún funcionario que tiene potestad para hacer uso de presupuesto, nada más, solamente era eso. Digamos que es posible que se dé y por eso estamos con la factura hoy aquí. Es decir, tiene que firmar un concejal o un responsable de una parte del presupuesto, que siempre un concejal, o el alcalde, lógicamente, tiene que firmarlo para que se haga el contrato. En este caso no ha ocurrido y por eso lo tenemos en esta situación. Si no, habría llegado a la firma, un contrato, a la firma del responsable del área. Entonces, no puede ocurrir eso normalmente, claro. Bueno, pues como responsable del área voy a intervenir. Es que es una cosa totalmente extraordinaria. O sea, como bien ha comentado el concejal, se tramitan cientos de facturas anuales del departamento. Como pude comentar en la comisión, Policía además tiene una unidad administrativa dentro del propio departamento y es algo totalmente inusual. Yo, como comenté, esto es debido a que van a utilizar los cars, se encuentran que no arrancan porque no hay batería y el agente o el oficial en ese momento está al cargo del servicio, hace el encargo verbal ya de las baterías para hacerlo y donde el error está en esa tramitación pero creo que de no traerlo aquí o no aprobarlo estaríamos dejándole al agente o al oficial que hizo ese encargo a los pies de los caballos y creo que en este caso no se ha hecho bien, no, que se ha dicho que hay que hacerlo bien, efectivamente se ha dicho, pero ya está, o sea, es una cosa puntual, ha habido una descoordinación, como comenté en la comisión, en lo que no se ha tramitado el expediente, por eso llega la factura 6 meses después y no había habido este inicio de expediente. Yo creo que es lógico que venga aquí y no dejarle la responsabilidad del encargo a la gente por las circunstancias en las que ha ocurrido. Si hubieran sido otras, pues ya veríamos, pero desde luego en esta lo tengo bastante claro. Señor Belinches, no tenéis más. Señor Claver. Sí, queremos dar las gracias a la señora Espinosa por la explicación. Ha quedado todo entendido. Lo único que pedimos es que estas explicaciones se procuran dar en la comisión informativa, así cuando lleguemos al pleno, pues sabemos por qué se ha producido este retraso y a lo mejor las intervenciones pues serán reducidas o sobran. Y nada, por nuestra parte pues queda entendido. Gracias. Gracias, señor Claver. Señora Sanz. Sí, gracias. Creo que sobre las instrucciones le quería comentar al señor Moreno que no es nuestro punto de vista, no es solamente lo que llega a pleno. El problema no es solamente lo que llega a pleno y por eso en nuestra introducción hemos explicado así el punto. Insisto que esto es la punta del iceberg. Es decir, que hay casos en los que no se siguen los procedimientos y que no llegan a este plano porque hay un procedimiento intermedio de hacerlo bien a que llegue a pleno, que es que la apruebe
alcaldía, cuando es en el ejercicio corriente. Esos no llegan a pleno, no los conocemos todos y se siguen produciendo. En el caso de las dos facturas, quiero agradecerle a la concejalía del concejal de Seguridad y el concejal de Cultura que hayan dado explicaciones pues más amplias y se agradecen respecto a lo que ha ocurrido en otros procedimientos que también han llegado a pleno. Se agradece. Se entiende mejor también lo que ocurre y lo que no ocurre. Y eso facilita un poco pues, poder tomar una decisión. Sí que les pedimos que, igual que ha habido una mejora en la documentación que se aporta al expediente sobre las causas, los documentos intermedios y las causas de lo que ha podido ocurrir, sí que les pediríamos que esas explicaciones con las cuales se entiende muy bien lo que ha pasado se den en esa documentación que el concejal debe aportar para justificar por qué ha sucedido. Que forme parte de la documentación que se aporta al expediente, no solamente cuando se llega a pleno y se pregunta. Quería aclarar también que en el informe de intervención indica, y esto es para recordatorio de todos los concejales y concejalas, tanto los que están ahora en el equipo de gobierno como el resto que pudieran estar en una situación en el futuro similar, que este procedimiento, esta forma de ejercer, trae responsabilidades personales, puede recaer en responsabilidades personales y perjudica al ayuntamiento desde el punto de vista económico, que retrasa, incluso puede impedir la aprobación y el pago de facturas, causando graves perjuicios a los contratistas municipales. También le recuerda a la intervención que el procedimiento del reconocimiento extrajudicial de créditos es un procedimiento excepcional y que la Cámara de Cuentas indica que los servicios gestores, las concejalías en este caso, deberían efectuar un seguimiento y la ejecución de contratos realizando para que esto no suceda. Y también deberían realizar las actuaciones pertinentes para evitar continuos expedientes con el uso del reconocimiento extrajudicial, ya que, según la Cámara de Cuentas, y algo que me parece súper obvio, pero como lo dicen, pues lo voy a repetir, entre comillas, debería ser un procedimiento excepcional, pero la realidad es que pone de manifiesto que se ha convertido en la herramienta de uso cotidiano para los ayuntamientos. Cierro comillas. En el caso de nuestro ayuntamiento vemos que sucede que vemos sucesivos plenos en los que se produce. Esperamos que sean cada vez menos o que incluso no haya, porque se pueda resolver en el mismo ejercicio y no que vayan en el ejercicio siguiente. No debería pasar, sigue pasando. Les pedimos que tomen medidas y lo sentimos mucho, pero como anticipamos en otros reconocimientos extrajudiciales de crédito, no vamos a votar a favor, vamos a votar a abstención, para que los concejales responsables, tanto las concejalías responsables como los concejales del equipo de gobierno, asuman su responsabilidad, dado que tienen los votos para votar a favor, y sean ustedes los responsables de votar a favor en este tipo de procedimientos. Sí que quería puntualizar que no consideramos que el hecho de no votar a favor o no consideramos que el hecho, de nuestro punto de vista, sea echar a los pies de los caballos a personal funcionario. Como también nos ocurrió en la comisión, lo quiero dejar aquí claro, en ningún caso son responsables, porque responsables es la concejalía oportuna y el concejal oportuno. Y quien es responsable legalmente es el responsable. No hay que darle vueltas a quien ha hecho, qué ha dejado de hacer. Tienes un equipo de personas, tienes tu responsabilidad, y tu responsabilidad es saber que eres responsable. Entonces, no es ni la intención de nuestro grupo municipal, ni creo que de ninguno, echar la culpa al personal que seguramente ha obrado como mejor sabe, como mejor puede dentro de su trabajo. Y no son los responsables. Muchas gracias. Gracias. Votamos, ¿no? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda aprobado con 10 votos a favor y 7 abstenciones. Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día. Es el expediente 2486 de 2025. Es la moción que trae a este pleno para ser debatida y votada el Grupo Ciudadanos. Señora Gutiérrez, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor alcalde. Me voy a permitir, como la moción no es muy extensa, leer la primera parte. Traemos a este pleno uno de los problemas persistentes que afectan de forma directa a la calidad de vida de los vecinos de San Agustín del Guadalix. Es la falta de plazas de aparcamiento, especialmente en determinadas zonas de alta afluencia, como el casco urbano, centros educativos, instalaciones deportivas o zona comercial. Esta problemática se ve limitada en sus soluciones a corto plazo por la ausencia de suelo disponible para la construcción de nuevos parkings públicos, lo que obliga a buscar soluciones innovadoras, eficientes y sostenibles que optimicen el uso del espacio existente y faciliten la movilidad urbana. La congestión derivada de la búsqueda de aparcamiento en las horas punta genera un impacto negativo tanto en el flujo del tráfico como en el aumento de emisiones contaminantes, contribuyendo a mayores niveles de CO2. Y en este contexto, la implantación de un sistema de parking inteligente como el que proponemos, con control de aforo en espacios exteriores, plazas individuales y plazas de uso específico, de movilidad reducida, carga y descarga, rotación, etcétera, permitiría reducir significativamente los tiempos de búsqueda de estacionamiento, disminuir el tráfico innecesario y las emisiones contaminantes asociadas, mejorar la calidad del aire y reducir la huella de carbono municipal, aumentar la rotación eficiente de estas plazas, facilitar el cumplimiento de las normativas sobre accesibilidad y reserva de espacios y dotar al Ayuntamiento de información en tiempo real sobre el uso del espacio público y el flujo del tránsito de vehículos, permitiendo una planificación más eficaz de la movilidad urbana. Este tipo de iniciativas, además, están alineadas con objetivos de desarrollo sostenible, en especial con el 11 y el 13, Ciudades y Comunidades Sostenibles y Acción por el Clima, de forma que este tipo de soluciones digitales son susceptibles, además, de ser financiadas a través de fondos europeos, especialmente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como programas de los Next Generation, al estar directamente vinculadas con transición ecológica y digital. Señalamos también el marco normativo vigente que lo regula y a todo esto se suma además la posibilidad de incorporar sensores de ocupación, paneles informativos, aplicaciones móviles que integren los datos en una plataforma digital interoperable acorde con las políticas ya puestas en marcha en el municipio respecto a Smart Cities y digitalización de algunos servicios públicos. Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos insta al Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix a estudiar la viabilidad técnica y económica de implantar un sistema de parking inteligente que permita el control del aforo y la monitorización de plazas de aparcamiento exteriores e individuales, así como las plazas de uso específico. Explorar vías de financiación disponibles a través de fondos europeos y otras convocatorias públicas y valorar la posibilidad de integrar esta solución en una futura plataforma de gestión inteligente del municipio que ya está estudiando el equipo de gobierno, de la que hemos hablado en algunas ocasiones, para dar servicios en otras áreas como atención ciudadana, permitiendo obtener datos agregados sobre el flujo del tráfico, ocupación de plazas, como ya he mencionado. Incluimos en la última comisión un anexo informativo de la moción en la que describíamos técnicamente cuál podría ser el sistema, aunque lógicamente entendemos que en base a las consultas que hagan ustedes a diferentes empresas, si deciden tratarlo, la descripción técnica del sistema puede variar. Planteábamos una implantación de un piloto en el centro del municipio con 50 asesores de aparcamiento, realizando consultas a comercios locales y, si es posible, una consulta pública también a ciudadanos. Incluimos un breve estudio económico que detalla cuál sería el coste de esta prueba piloto y las fases del proyecto. Si tienen alguna otra pregunta, aparte de lo que hemos hablado en comisiones, estoy abierta a escucharles. Gracias. Señor Moreno. Muchas gracias, señora Gutiérrez, por la propuesta, por la moción. Decirle con respecto a la misma que usted está señalando un problema que es real, que es el de poder aparcar cerca de allí donde uno se dirige, lógicamente, y eso pues plantea situaciones al final en el municipio problemáticas. Usted tiene unos fines con esta moción que son positivos, que es solucionar ese problema o al menos ayudar a que sea mejor. Pero debo transmitirle que entendemos que la propuesta podría quizás no encajar con un municipio como San Agustín de Guadalix y los medios que usted propone implantar o probar o analizar en un principio. Debo decirle que estas cuestiones que se plantean a veces con mociones que viene ocurriendo de manera quizás un poco recurrente en los últimos tiempos, cuando uno sabe que está proponiendo algo que es muy caro, pues siempre mete la coletilla de que y esto a lo mejor lo paga la Unión Europea. Y entonces, claro, así ya pues el precio deja de ser algo a tener en consideración. Porque usted está hablando aquí de una prueba piloto
que estima en 45.000 euros, sin tener en consideración todos los costes indirectos de valoración, de análisis, de trabajo interno, etcétera, etcétera. Entonces, para valorar si nos puede llegar a ser de interés un sistema por el cual las personas puedan con su móvil ver dónde hay una plaza de aparcamiento, quiere que invirtamos un dinero desconocido, trabajo interno, más aproximadamente pues 45.000 euros. Y claro, pues cuando estas cosas uno sabe que son muy caras, porque si es el piloto por ese importe, pues nos podemos imaginar a lo que puede ascender un proyecto definitivo, pues uno dice, no, y esto seguramente la Unión Europea lo pague. Bueno, pues puede ser. Puede ser. ¿Sabe usted que la Unión Europea quizás pagase una implantación de un modelo de este tipo? Podría ser. No creo que pagase a lo mejor luego el mantenimiento, el desarrollo, el análisis, todas esas cuestiones. Eso se me antoja bastante más complicado. Que suele estar dentro de su interés proyectos ambiciosos de municipios de mayor población, salvo los que sean estrictamente rurales. Y creo que esto no anda dentro de esa línea, es decir, no somos ni es un objetivo para población estrictamente rural, ni somos las ciudades en las que suele invertir con proyectos relevantes con un mayor impacto. Muchos de los proyectos de la Unión Europea, los importes mínimos son mucho más elevados de lo que costaría esto, porque no quieren entrar en proyectos de muy escaso valor. Entonces, yo creo que lo que hay que valorar es la viabilidad económica del proyecto con independencia de si lo paga o no la Unión Europea y el interés municipal con independencia de si lo paga o no la Unión Europea y luego ya, si es de interés, entonces intentar que lo pague otro, que eso siempre es fantástico. Pero no supeditarlo con el pretexto de como y quizás no sale gratis, pues entonces pues probemos, porque siempre cuesta dinero todo. Decirle que no creemos que en San Agustín de Guadalix pudiese funcionar un sistema mediante el cual solo las personas que viven aquí o empadronadas, que son utilitarias, son usuarias de nuestra aplicación, activen esa aplicación para poder localizar un aparcamiento, para poder dirigirse a ese aparcamiento. Se nos antoja muy complicado que esto tenga un uso real importante y un éxito real importante y que esto es algo que puede funcionar en ciudades de un tamaño relevante. Preguntaron en la comisión informativa sobre municipios de similares dimensiones que funcionasen con este sistema o con estos sistemas y usted mencionó alguno, todos muy recientes, no permite sacar conclusiones sobre si ha sido un éxito, un fracaso o ninguna de las dos, por lo que entendí en la comisión. Entonces, esto creemos que se escapa a un municipio como San Agustín el disponer de los aparcamientos en una aplicación que la gente venga en coche, tenga que descargarse la aplicación, conectarse a la aplicación, aparcar para poder conectarse a la aplicación y entonces así localizar un aparcamiento. Se nos hace muy complicado. Sí debo agradecerle que en el análisis de su moción, porque pues trae mociones interesantes y que son motivo de análisis y estudio por nuestra parte, hemos descubierto algo que no había sido hasta ahora tratado, que es que las plazas para personas de movilidad reducida sí que tienen aplicaciones a nivel nacional que recogen todas las plazas y hay que geolocalizarlas para que estén accesibles para ello. Y sí que gracias a su moción, y es de agradecer, hemos valorado esta posibilidad de geolocalizar todas las plazas para poder ubicarlas en estas aplicaciones de tal manera que las personas con movilidad reducida de cualquier municipio que vengan a San Agustín, que sean de San Agustín o sean de donde sean, tengan geolocalizadas las plazas que están en San Agustín. Y eso sí que tendrá un impacto directo, con un beneficio directo y una utilidad real para todas las personas con vehículos para persona de movilidad reducida que van a poder encontrar esa plaza de aparcamiento. ¿Por qué? Porque es algo que funciona a nivel nacional. Porque estas cuestiones de datos, estas cuestiones tan masivas de localizar aparcamientos, etcétera, etcétera, funcionan, usted creo que coincidirá conmigo al menos en cierta medida, cuando el número es muy elevado, cuando hay mucha cantidad. Y en una ciudad de Madrid pues puede funcionar un sistema de estos. Si a lo mejor la Comunidad de Madrid lo implanta o en España se implanta o una empresa como puede ser un Waze o un Google implanta un sistema de estos, será muy beneficioso y será muy útil. Pero que cada municipio de España se dedique a contratar esto, creo que no es muy eficiente. Creo que será muy eficiente cuando por el interés general sobre este sistema se implante de manera global. Y entonces el coste del mismo será muy inferior que no hacer 45.000 más gastos indirectos en la prueba piloto, que saldrá muy caro y creo
que es imposible que una prueba piloto nos dé una respuesta real sobre el éxito o fracaso, porque por el mero hecho de ser piloto y ceñirse a una pequeña parte, lo más probable es que no despierte el interés que a lo mejor la prueba definitiva sí despierta. Se me hace muy difícil que eso sea de esa manera, por lo cual incluso la prueba piloto a mí se me antoja muy complicado que sea representativa del resultado real que se produciría, que a lo mejor sería más positivo, pero aún así más positivo contrastado con el coste, que habría que ver cuál sería, y el coste del mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo que se viene aplicando en parkings públicos, en grandes ciudades, y tiene mucho interés la propuesta. O sea, la herramienta es muy útil. Lo único que es dónde la utilizas, cómo la utilizas, lógicamente. Y ahí es donde existe esa discrepancia. Entonces, bueno, personalmente y como grupo, quedarnos con lo positivo de haber visto ese tema de las plazas para personas de movilidad reducida, que es algo que vamos a avanzar sobre ello, y es algo muy positivo que extraemos de esta moción, pero no de la globalidad como ella, ni de avanzar en ese proyecto piloto. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Señor Boliches. Buenos días. Bueno, primero de todo me sumo al agradecimiento del señor Moreno por traer una moción que es interesante, sobre todo a nivel de digitalización. En este pueblo la verdad que hace falta sumarnos a esa digitalización que es imparable y que nos estamos quedando atrás, ¿no? Y bueno, primero de todo es evidente que hay un problema, falta de aparcamiento y el problema para luego encontrarlo. Y es evidente que en San Agustín faltan plazas y es difícil encontrar en ciertos puntos de nuestro municipio, ¿no? Y ya bien, identificando el problema, vamos a explicar el voto que vamos a tomar, que por desgracia para la señora Gutiérrez no le va a gustar, pero bueno, se lo queremos explicar, ¿no? Primero porque el problema no creemos que sea el más importante, ¿no?, que sufre ahora San Agustín, ¿no?, sin ánimo de caer en argumentos demagogos, como pueden ser de destinar dinero a ciertas cosas. En San Agustín creemos que falta destinar recursos importantes a aspectos que para nosotros consideramos primordiales, como puede ser destinar más recursos a la policía local, destinar más recursos a hacer la pasarela, a digitalizar ciertos aspectos como el pleno, ¿no?, que se sube a YouTube pero no tenemos streaming y demás, aunque se esté haciendo ahora un contrato sobre ello, o incluso la participación ciudadana, que es tan importante tanto para su partido como para el nuestro, ¿no? Entonces quiero preguntar si para ustedes es el problema número 4 o 5, ¿no? Para nosotros tiene que caer un poco. Hombre, no es el 40, no es el problema número 40, pero sí que puede estar en un punto entre medios, ¿no? Y creemos que si se arreglan otros aspectos, como ya hemos mencionado, sí que podríamos entrar en esta moción, ¿no? Y luego también porque, además, esta moción soluciona el problema. Como usted ha dicho, faltan aparcamientos. Esta moción no soluciona la falta de aparcamientos, ¿no? Lo que soluciona es intentar encontrar un aparcamiento más fácil, ¿no? Y ahí creo que también vemos un poco un problema, porque San Agustín del Guadix todavía no es un municipio tan grande. Es verdad que nos comentaste que se ha aplicado a municipios de habitantes similares, como puede ser el Escorial, ¿no?, San Lorenzo del Escorial, y bueno, ahí está funcionando, pero bueno, San Agustín yo creo que tiene todavía un tamaño apto para la movilidad personal, y nosotros, de hecho, propondríamos otras cosas, como puede ser la mejora del transporte público, ¿no?, tanto entre San Agustín como en otros municipios, ¿no?, dando, por ejemplo, un punto a la zona comercial, ¿no?, que puedan parar ahí los buses, ¿no? Incluso si crece el municipio, poder plantear un servicio interno que pueda ir entre municipios cercanos, incluso a la Renfe de Alcobendas, ¿no? Y luego la creación de parques públicos, como tiene el Partido Popular en su programa, que tiene la creación de 2 parkings y de momento no sabemos nada sobre ellos, como pueden ser en La Reguera, que creo que también lo incluían en el programa, o en otros lugares, como puede ser el Polígono Norte, que actualmente está abarrotado de coches y faltan plazas, ¿no? También creemos, por nuestra parte, que es necesario, una vez construidas esos parkings, que puedan albergar
los coches como una zona disuasoria, pues peatonalizar algunas zonas para promover la movilidad peatonal, como puede ser la plaza del aparcamiento, incluso zonas centrales del municipio, ¿no? Y también, como no, pues mejorar la movilidad, que sean accesibles las calles, que ya propusimos una moción sobre ello y creo que se está haciendo algún avance, pero bueno, siempre se puede hacer más, ¿no? Y en conclusión, pues tanto como hay que hacer un gran desembolso económico y no vemos del todo que sea eficaz para solucionar este problema, también porque no soluciona el problema de tener más aparcamientos y porque nosotros, aunque no sea el objeto de esta moción, consideramos que ese dinero tiene que ir a otros recursos, a otros aspectos, pues nuestro voto de momento no va a ser a favor. Gracias. Gracias, señor Romero. Señor Claver. Sí, buenos días. Pues, al igual que han opinado el resto de portavoces, me sumo a que es una moción, consideramos una moción interesante y novedosa y es de agradecer que este tipo de mociones. Evidentemente, San Agustín tiene un problema de aparcamiento que vuelvo a repetir, como han dicho mis compañeros, esta implantación del sistema de parque inteligente no va a reducir este problema, porque este problema solamente se reduce con más plazas de aparcamiento. Lo que sí que es verdad, lo que sí que reduciría sería el problema de la congestión derivada de la búsqueda de aparcamiento, ¿no? En horas puntas, y yo concretaría en lugares concretos, ¿no? Como pueden ser colegios, en una determinada franja horaria, pues es posible que se concentren muchos vehículos en un sitio muy concreto, ¿no? Pensamos que la implantación de un sistema inteligente de parking lo que sí que evitaría es la típica vuelta que todo conductor hace de rigor, pues si quiere ir a Correos, pues se da una vuelta por la plaza Juan Carlos I, intenta ver si hay una plaza de aparcamiento, por intentar dejarlo lo más próximo, y dada esa vuelta de rigor, pues ya entonces intenta alejarse más. Es verdad que con esta implantación de este sistema evitaría esta vuelta de rigor, pero tampoco consideremos que esto sea un problema para este municipio, o por lo menos un problema prioritario para solventar. Realizar la prueba piloto pues supone un coste que, como bien recoge la moción, está estimado en unos 45.000 euros para unas 50 plazas, y aparte de un esfuerzo económico, también pues un esfuerzo personal, en el sentido que hay que hacer un estudio, que hay que coordinarse, como dice la moción, coordinarse con servicios técnicos municipales. Y se puso como ejemplo que este sistema está implantado en algún municipio de una población similar en cuanto a habitantes, como San Lorenzo del Escorial. Pero es que San Lorenzo del Escorial tiene una particularidad, es que recibe a día un montón de turistas, tanto nacionales como extranjeros, y los fines de semana ya no te quiero ni contar. Entonces ahí, si es verdad que tiene una población censada de 18.000 habitantes, similar a la de San Agustín, pero es verdad que el tráfico y la cantidad de gente que recibe a diario un municipio es muchísimo mayor. Por eso, pues el sentido de nuestro voto es no va a ser favorable, pero insistimos en que la moción la consideramos interesante, novedosa y que es de agradecer. Gracias. Gracias, señor Claver. Señora Sanz. Sí, gracias. Quería recalcar primero que a nosotros, sí, como grupo municipal, sí nos parece muy bien que en una moción se indique que se puede subvencionar con fondos europeos. No, nos parece muy bien porque se ha revisado que esto sea subvencionado por fondos europeos y se lo indica al equipo de gobierno. Pues ya es una vía. Lo digo porque si no pusiera nada, pues podrían decirle de dónde va a salir dinero del presupuesto, ¿no? Sin embargo, al decir esto, pues les está indicando más o menos. Y además, más con este equipo de gobierno que a lo mejor no ha revisado todas son las alternativas que se pueden aplicar aquí en San Agustín del Guadalix para obtener estos fondos europeos y realizar mejoras. Entiendo que en algunas partes sí lo ha hecho, porque sí estamos recibiendo subvenciones en este ayuntamiento de los fondos europeos, pero bueno, hay veces que otras alternativas, pues quizás no se las plantean, pues puede ser, pues como ha dicho el concejal, porque hay que invertir mucho en el tiempo del personal, ¿no? Que es lo que se llama gastar recursos en ver la viabilidad de una propuesta. Entendemos que en esa parte no invierten esos recursos en todo y, por tanto, se les escapan muchas oportunidades que, si bien se traen en una moción, pues pueden
pues puede ponerse a valorar un trabajo que ya es avanzado. Ya en concreto sobre la moción, ya preguntamos en la comisión y nos interesábamos mucho por los conceptos del mantenimiento anual, en concepto de los sensores se estropean y hay que llamar a una empresa para que los arregle. Habrá que tener un contrato, si no de tipo mantenimiento, sí con un precio pactado para la reparación de esos sensores. Estoy hablando de un ejemplo de una parte, ¿vale? Lo más normal es que ocurra como en las instalaciones de seguridad, que como son empresas especializadas y no hay en el mercado muchísimas empresas y después las instalaciones son muy concretas, muy de cada empresa, digamos, con el tipo de sensor, etcétera, pues normalmente esas empresas pues suelen acabar haciendo el mantenimiento de la instalación de lo que han instalado. Todavía no hay, pues yo que sé, como en los coches, que tú te compres el coche en una marca y después puedes ir al concesionario que quieras, hacerle la reparación, que todos te ofertan tienen la posibilidad de hacerte esa reparación. En ese caso, pues la parte del mantenimiento lo que pudiera costar el mantenimiento de esas reparaciones no está ofertado, que sería parte del estudio que tendría que hacer el ayuntamiento también a la hora de considerar que apruebe o no, que vaya adelante o no con este proyecto piloto. Y también nos preocupa bastante lo que puede ser el mantenimiento de la aplicación y servicio, pero eso ya lo hablamos en su momento. Me voy a ir ya a la parte que no hablamos en la comisión, que apunté un poco, pero no hablamos si es algo a lo que hemos estudiado posteriormente a la comisión. Y es la zona en concreto donde estaría bien ponerla. Entendemos que por su propio peso que la zona en concreto se dirige a una zona comercial, que entendemos que es que no vemos otra zona útil, que es de la Plaza Juan Carlos I hacia arriba. Pero en esta zona sí es verdad que si consideramos que existe un aparcamiento municipal que, salvo situaciones excepcionales, con actos excepcionales, sí hay que no haya espacio en ese aparcamiento municipal, suele haber sitio y bastante. Otra cosa es que alguien quiera aparcar justo al lado de donde saca el dinero del banco, o justo al lado de la farmacia, o justo al lado para comprar el pan, que esto lo hemos visto yo creo que todos, y aparcan en doble fila. Se dan primero 4 vueltas y después acaban aparcando en doble fila. Bueno, eso ya creo que ya, por muchos proyectos pilotos y fondos europeos que haya, creo que eso ya es inevitable, ya dentro de la forma de ser de los habitantes de aquí de algunos pueblos, y ya es cosa de cada uno. Creo que eso es difícilmente que se evite. Entonces, esa zona de aparcamientos, los 50 plazas, creo que podrían abarcar esa zona. No voy a decir ampliamente, justito, pero creo que podrían abarcar esa zona y no lo veo viable. No veo viable como se corresponde eso con que va a haber plazas de aparcamiento que no van a estar en la aplicación, que son todas las demás, por ejemplo, el parking disuasorio que hay. Entonces, no veo esa compatibilidad. Por otro lado, por un lado el mantenimiento anual, por otro lado esa compatibilidad, no lo veo, yo lo descartaría. Lo habría descartado por ese motivo, no por el lado de la financiación de fondos europeos, que son maravillosos, para algo están, y también por la parte de quién va a ser usuario de estas aplicaciones y quién se va a quedar excluido. Entonces, hay una vía para encontrar aparcamiento rápido con una aplicación que no todo el mundo maneja, ni le da tiempo a manejar, ni le da tiempo a poner, ni la tiene en el móvil conectado con su supercoche que tiene todo ahí integrado, y entonces va a ser un poco, creo que es de difícil aplicación a efectos de a quién le va a beneficiar, ¿vale? No va a ser, creo que no va a ser algo ni masivo ni mínimamente usado. Bien, y aun poniendo esas dudas, que se las comunico ahora porque me gustaría que me diera el argumento en contra. O sea, quiero que me convenzca de lo contrario. Y queda a la espera de lo que me diga. Muchas gracias. Gracias, señora Gutiérrez. Gracias, señor alcalde. En primer lugar, me alegro de que les parezca bien que pongamos sobre la mesa dos asuntos que, como decía el señor Romero, son fundamentales en el municipio,
al margen de la moción. No todas las mociones se presentan esperando un voto positivo, señor Romero. A veces las mociones sirven para debatir un asunto y que después el equipo de gobierno de repente empiece a trabajar en ello. Entonces, es, como decía, la digitalización y el problema del aparcamiento. Esto, desde luego, no es una solución definitiva al problema de aparcamiento que, como nos comentaban antes y como yo señalo en la moción, requiere de algo para lo que de momento tenemos algunos problemas, que es espacio. Espacio en el que construir esos parking disuasorios o esas plazas de parking que vamos a necesitar ahora o en un futuro. Respecto al mejor o peor destino de presupuesto, señor Romero, por desgracia, yo no gestiono el presupuesto. Quiero decir, no puedo decidir, usted tampoco, no puedo decidir si esta parte del presupuesto, el gasto interno que provocaría, se dirige a esto o se va a dirigir a otras de las sugerencias que ha hecho usted. Si bien es verdad que algunas de las sugerencias que ha hecho dependen poco del presupuesto de este municipio, como cuando hablaba de la mejora del transporte, que los buses, que no me parece mal plan, paren en zonas más comerciales o en otras zonas del municipio, pero ni requiere presupuesto de este ayuntamiento, ni de los fondos europeos, ni pasará, entiendo, por este pleno. Decía el señor Moreno que cuando uno propone algo muy, muy caro, pues justifica un poco con los fondos europeos cómo lo va a hacer, y le agradezco el capote a la señora Sanz. Los fondos europeos están para utilizarse. No es una cuestión de intentar justificar de dónde se saca el dinero. Efectivamente, se hace una propuesta porque en otras ocasiones, cuando se presentan mociones a pleno, si no viene una propuesta de dónde van a salir los fondos, se reclama o se solicita que se proponga. Y bien es cierto que a través de los medios de comunicación no dejamos de conocer que tenemos un mal ejemplo en España en la utilización de los fondos europeos. Sin ir más lejos, Defensa tiene el 83% de los fondos europeos adjudicados sin invertir. Salía hace 3 días en noticias, y España ha empezado 2025 con una adjudicación mínima de fondos europeos, también por no solicitarlos y no utilizarlos. Estos fondos, para aclarar, no se quedan en una bolsita de dinero que después va a utilizar España. Es decir, las hemos pagado con nuestros impuestos todos los europeos, y estos fondos se quedan ahí, y o bien lo utilizarán países o municipios más espabilados, o bien no se utilizarán y no volverán. Respecto a los costes indirectos de análisis, sí comparto con usted, señor Moreno, que nada es gratis y que todo, por supuesto, tiene un coste, y que internamente el estudio de este plan tendría un coste, y que además este ayuntamiento no va sobrado, precisamente como señalaré luego en el turno de preguntas, respecto a personal para trabajar en este tipo de análisis. Por eso había intentado hacerlo lo más extenso posible para que pudiesen verlo. Bien, es verdad que sabe usted que cuando a una empresa se le solicita información sobre esto, hace un estudio bastante avanzado, al margen de que tenga que hacer el ayuntamiento, para intentar implantarlo. Sí les propongo, a raíz de la moción, ya que ha señalado claramente la intención de voto, que si bien no tienen en cuenta esta propuesta, sí nos hagan, si es posible, a todos partícipes de cuál es su plan de movilidad real y cuál es el plan de solución a los problemas de parking que existen en el municipio. Porque, señor Claver, si usted da solo una vuelta para aparcar en Correos, es usted muy afortunado, se lo digo. Yo tengo que dar unas cuantas más siempre. Eso sí puede ser, que dé una vuelta y se vaya si existe alguna posibilidad. Decía que lo hemos hecho la explicación sobre cómo se podría aplicar en municipios, no, lo ha dicho el señor Moreno, que la implantación es muy reciente y que esto no permitía sacar conclusiones, que la implantación de los municipios en los que se ha realizado es muy reciente y no permite sacar conclusiones. Pues es lo que tiene la innovación, lógicamente, y además ser pioneros, algo de lo que presumimos habitualmente en San Agustín y lo estamos haciendo en otras áreas. En principio creo que más o menos. Sí, bueno, me queda convencer a la señora Sanz del programa de mantenimiento. No la voy a engañar, señora Sanz, aunque lo votemos los dos equipos no va a salir, pero no quita que sí que estoy de acuerdo con usted en que necesita un programa de mantenimiento que, como bien dice, muchas veces se complica, pasa con las aplicaciones informáticas, como dice, con el mantenimiento de los servicios de seguridad y con otros servicios, pero al final
los servicios jurídicos y financieros del Ayuntamiento, es decir, Secretaría e Intervención, son los que acaban viendo cómo se tiene que gestionar ese tipo de contrato o señalarán cómo finalmente se puede legalmente gestionar ese tipo de contrato para que se pueda aplicar durante los siguientes años como en cualquier otro servicio municipal que requiere de ese tipo de mantenimiento, que siempre se complican, efectivamente. Y sí, señalar solamente que el señor Romero estaba hablando de la posibilidad de, si se solucionan con parking disuasorios y demás, la peatonalización de algunas zonas. Estamos totalmente de acuerdo, aunque más que peatonalización, nosotros proponíamos en programa hacer una zona amplia del municipio como una plataforma cero que nos parece bastante más cómoda. Además, mejora todos los sistemas de accesibilidad para movilidad reducida y demás. Y como decía, pues insto al equipo de gobierno a que nos informen de cuál es el plan de movilidad que tienen para los próximos años y qué posibilidades tenemos de la mejora en la circulación dentro del municipio y en las zonas de parking. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Muchas gracias. Sin ánimo de ser exhaustivo en desgranar aquí y ahora el plan de movilidad del Ayuntamiento, porque no es el objeto de la moción, sino la propuesta que usted nos trae, decir que nosotros tenemos por objetivo la construcción de los 2 parkings que teníamos propuestos en nuestro programa, y eso es lo que vamos a hacer en estos años para incrementar las plazas disponibles. Entonces, la solución al problema pasa por poner más plazas a disposición de los vecinos, y eso es lo que está previsto. ¿Ha podido usted ver cómo quedó después de su replanteamiento relativamente reciente del aparcamiento que conocemos todos junto al polideportivo, o parte del polideportivo casi, que mejoró muy sustancialmente? Y a partir de ahí, en el plan de movilidad, lo que se está haciendo es un desarrollo muy grande en todo lo relativo a la seguridad y accesibilidad, como ha podido usted ver en muchísimos pasos de cebra que se han dotado de accesibilidad, se ha hecho más seguro al salir la acera justo hasta donde empieza el cruce con el coche que va a pasar, de tal modo que le vea mejor al peatón. En fin, se está avanzando dentro de la movilidad, se está avanzando mucho en accesibilidad, en seguridad y en el número de aparcamientos disponibles. Y eso, si bien la solución nunca es perfecta y uno puede dar la misma vuelta muchas veces sin encontrar aparcamiento y a lo mejor sigue sin encontrarla, pero si bien siempre puede haber problemas de aparcamiento en determinadas zonas, y sí que el equipo de gobierno viene estudiando posibilidad de medidas de aparcamientos calientes o cosas de estas de que puedes estar un rato, cuestiones de estas, eso se viene analizando, pero no hay nada determinado concreto al respecto todavía, pero sí el incrementar el número de aparcamientos, el número de plazas disponibles, más seguridad y más accesibilidad. Eso se viene trabajando en ello y se va a seguir trabajando en ello. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Señor Romero. Sí, gracias. Bien, como ha dicho la señora Gutiérrez, por desgracia no manejamos los presupuestos, pero como oposición tenemos la obligación de intentarnos hacernos un mapa para buscar soluciones que al final, la gran mayoría de ellas, no todas, como bien has mencionado, es a través de presupuesto, ¿no? Y bueno, en este tema de movilidad creo que nos faltan dar todavía pasitos, porque faltan plazas y es difícil encontrar un aparcamiento para luego ya poder implantar un sistema digitalizado para mejorar este servicio. Nada más. Gracias. Gracias, señor Romero. Señor Claver, ¿no va a intervenir? Señora Sanz. Sí. Como resumen, le agradezco por lo menos el interés en intentar convencernos. Seguimos sin estar convencidas de exactamente la solución en la implantación, y le voy a decir primero lo malo y después lo bueno. Lo digo para anticipar un poco, y intentamos con esto ser muy sinceros en lo que pensamos, y espero que sea así la forma de recibirlo. Creemos que es una medida como muy bonita, ¿sabe? Que queda muy bien y son de las que después no queda en nada, no que no se llegue a realizar, sino que nos sirva para mucho. Y creemos que hemos visto que se está aprobando en municipios muy grandes, con unos proyectos pilotos con plazas mucho mayores,
y a efectos prácticos, escalando, cuando llegas a un municipio más pequeño como es el nuestro y te vas a una zona muy concreta con un proyecto piloto con 50 plazas, te quedas en que no es útil porque tienes al lado, o sea, de las 50 plazas, un parking que suele estar vacío. Entonces no lo vemos. Si estuviéramos, tendríamos muchas dudas de intentar de poner muchísimos recursos sobre este asunto. También por el lado del mantenimiento, que no es que nos preocupara el formato o la forma con la que se puede hacer un contrato, sino que como son empresas que solamente te va a dar servicio una, pues al final lo que acaba pasando es que te cobran un montón, todo se queda muy bonito en el papel y después cuando llega la hora de la verdad pues te acaban cobrando un montón, porque al final acaban viviendo de eso, de que se implanten en municipios y seguir cobrando al año. Entonces creemos que tendría unos grandes gastos de mantenimiento y claro, eso comparado con los gastos que creemos que son necesarios en nuestro ayuntamiento y que no se realizan, pero que no se realizan no porque no hay dinero, sino porque la decisión política es no hacerlos y no realizarlos. Entonces, es este compromiso entre, me parece que es poco importante este asunto como para gastar el dinero, sin embargo hay otros asuntos mucho menos importantes en los que este equipo de gobierno está gastándose el dinero. Y pongo siempre el ejemplo porque es como muy llamativo, que son en el presupuesto pues 70.000 euros para el personal, para pagar directamente al personal en corridas de toros, que no es todo lo que se gasta este ayuntamiento en estos festejos, sino se gasta mucho más, pero jolín, pues llama la atención. Entonces, ¿cómo le vamos a decir que 45.000 euros son muchos cuando el equipo de gobierno está gastando todo lo demás? Es como un poco contradictorio, ¿no? Entonces, voy ahora a la parte positiva, es que creemos que ha dado que sí, efectivamente hay un problema en San Agustín de Guadalís, hay un problema de plazas de aparcamiento. Y creemos que a lo mejor parte del problema es querer aparcar justo al lado de las cosas que quieres hacer, que tampoco hace falta en coche a todos lados. Hay un gran problema de concienciación y de la gente, y quizá de las personas que vienen de fuera, de falta de conocimiento de dónde están las zonas donde se aparca fácilmente. De hecho, yo cuando tengo pues invitado visitas, y no estoy hablando de mi casa, sino en el pueblo que me gusta mucho enseñar y dar a conocer, pues siempre les digo, oye, pero aparcáis en esta zona, para que acierten. Y es que están al lado. Es que a veces no son ni 100 metros, son 50 y están al lado. Y les tengo que indicar las zonas. Entonces creo que le vamos a votar a favor porque creemos, por un lado, que sí que es algo que se tiene que estudiar, que quizá que el ayuntamiento tendría que estudiar, que quizá en el momento del estudio se da cuenta de que hay otras medidas pues más rápidas, menos costosas y mucho más útiles a futuro, como por ejemplo dar a conocer con cartelería y otro tipo de información también en la página municipal, en el WhatsApp, incluso con una campaña, pues dónde se puede aparcar en el municipio, intentar concienciar a todos esos que quieren aparcar al lado del cajero, que jolín, que nos están entorpeciendo a todos los demás, que es que no es porque te quedes parado en segunda fila, es que parece que aquí hay un tráfico que parece a veces, ¿vale? Entonces, entendemos la intención, por lo tanto, ese es el motivo por el que votamos a favor. Creemos que así que queremos hacer consciente al equipo de gobierno que efectivamente explore las oportunidades de la existencia de los fondos europeos más allá de lo básico, ¿no? Sí. Creemos que es posible que en ese estudio se encuentren con que también se financien otras formas y vías para mejorar todo este tema y la problemática que se expresa en esta moción, que es el aparcamiento, la cantidad de coches que van dando vueltas por allí buscándolo. También la sensación, ¿no?, de los usuarios de estar contentos con el espacio de aparcamiento que hay en San Agustín, que hay, ¿no?, para la gente que viene fuera, hay sitios, es verdad que no justo en la puerta, pero hay. Y entonces, por ese motivo, le vamos a votar a favor. Muchas gracias. Gracias. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Queda rechazada con 3 votos a favor y 14 en contra. Continuamos. Siguiente punto en el día son los decretos de alcaldía del 763 al 1045 de 2025 que tienen ustedes a su disposición
Y a continuación pasamos al turno de ruegos y preguntas. Ruegos. Señor Belinches, ruegos del Partido Socialista. Gracias. Señor Claver. Señora Sanz. Sí, gracias. Rogamos que, por favor, que planifiquen en el presupuesto del 2026 que tengan en cuenta la partida de ayudas a las familias para crear una ayuda de subvención para hacer frente al pago del comedor escolar, que incluso los propios campamentos de verano, ya que, aunque sabemos que existen opciones de este tipo, pues estamos restando posibilidades a nuestros menores, ya que hay campamentos deportivos que solo 15 días cuesta de media 150 euros y eso sin sumar comedor y desayunos. Por lo que hay veces que en el mes de julio las familias se gastan más en el mes de julio que en los 6 meses de escolaridad. Es un esfuerzo grande para las familias y algunas no lo pueden asumir y se ven obligados a reducir sus jornadas de trabajo, sus jornadas laborales, y eso conlleva una precariedad laboral a las personas que lo tienen que asumir y también tengan en cuenta que la mayoría de las ocasiones lo suele hacer la mujer. Y por eso se nos ocurre que se pudiera hacer una partida especial incluso en la promoción de la igualdad para este tipo de ayudas y costes extras. Gracias. Gracias, señora Sanz. Señora Uter, no hacer ruegos. Pasamos a preguntas. Partido Socialista. Buenas. Sobre el estatus de la Casa de la Juventud, queremos saber si está en peligro el perder la subvención del PIR y qué otras subvenciones se han perdido estos últimos 2 años. Sobre los festivales de baile que tendrán lugar a finales de junio en el teatro, el año pasado los participantes se quejaron por el estado del teatro y el alcalde se comprometió públicamente a solucionarlo. A falta de un mes, sigue sin arreglarse. ¿En qué ha quedado la palabra del alcalde? ¿Cuándo va a ser la apertura de la piscina de verano? ¿Han talado ya el abeto de más de 15 metros de altura, que está totalmente seco y corría peligro de caerse? Sobre la parcela municipal que hay en el descansadero de los Ardales, que estaba destinada a vivienda protegida, el arquitecto municipal nos ha informado que finalmente se destinará a un colegio concertado. ¿Esto es así? ¿Dónde está la promesa electoral de construcción de vivienda protegida? Ustedes también prometieron un plan y un parking para la zona de la Reguera, pero parece que son solo promesas electorales que luego no cumplen. Han pasado ya 2 años de legislatura y creo que es momento de conocer el grado de cumplimiento de las promesas electorales. Últimamente vemos que están cayendo bastante pelusa de los chopos y que se acumulan en muchos lugares, siendo un gran riesgo de provocar incendios. Las mejores prácticas indican que deben ser retiradas con agua. ¿Tienen algún plan en este sentido o esperan a que llueva? Respecto a la Casa de la Cultura, ahora mismo estamos en fechas de exámenes, está muy próxima a la celebración de la EBAU y los exámenes finales. Empieza a hacer mucho calor y el aire acondicionado no funciona. Los estudiantes pasan mucho calor, lo que les impide estudiar en condiciones dignas. Nos comentaron que tenían que hacer una obra grande para arreglarlo, pero ¿cuándo piensan hacerla? ¿Hay dinero presupuestado para ello? Llevamos ya varios años con el mismo problema y creemos que ello puede llegar a repercutir negativamente en los resultados de los estudiantes. Siguiendo esta última pregunta, muchos estudiantes nos comentan que no pueden poner una queja en la Casa de la Cultura. Las trabajadoras les dicen que solo pueden poner en el ayuntamiento. ¿Por qué no hay hojas de quejas en la Casa de la Cultura? ¿Es igual esto en otras dependencias municipales que no sea en el ayuntamiento? Hemos visto 2 contratos menores en estos decretos para ayudar en la redacción de pliegos, exactamente en 6. Nos preocupa que el área de contratación de este ayuntamiento no tenga los medios suficientes para poder hacer los contratos de este ayuntamiento, lo que supone un gasto externo y recurrir a pliegos que no pueden estar tan adaptados a las necesidades del municipio como lo estarían si los hiciera el personal de aquí. ¿Cuándo van a cubrir las necesidades del área de contratación del ayuntamiento? ¿Qué pliegos van a redactar esta persona externa que ha pagado? Y ya la última pregunta. En los nuevos presupuestos no tenemos constancia de una partida destinada a pagar las demandas judiciales que tienen varios trabajadores contra el ayuntamiento. El juez ya dio la razón a una trabajadora, debiendo abonarla unos 50.000 euros. Hay 5 denuncias más que están en proceso y creemos que se han unido más trabajadores a la demanda judicial. Entonces, ¿no hay ninguna partida presupuestaria destinada a abonar estas demandas? ¿Hay más trabajadores que se hayan unido a la demanda?
El año pasado ya tuvieron que aprobar una modificación de crédito por esta misma cuestión. Si los trabajadores llegan a ganar la demanda, como todo parece indicar, ¿tendremos que volver a hacer una modificación presupuestaria de gran cantidad en el Pleno? Gracias. Gracias. Señora, ¿te preguntas? Señora Sanz. Sí, gracias. Queríamos preguntar si se han planteado cambiar los grifos de las fuentes municipales, que los que hay de siempre son muy duros y se quedan encajados. Entonces, no sé que en invierno suelen dar problemas pues de rotura por la congelación, pero estamos en época de verano y ahora el problema va a ser que se queden encajados y saliendo agua. Si en algún momento se lo han planteado o lo tienen previsto o lo han valorado. Sobre una segunda pregunta sobre las 20 viviendas de protección pública que se van a construir en la calle Canarias. Les preguntamos en el pleno pasado porque la empresa adjudicataria no había cumplido el contrato para la construcción y desde el ayuntamiento le dieron una prórroga de 1 año, pero la prórroga de 1 año ya ha terminado hace 1 año y medio. Entonces nos contestaron que estaban estudiando rescindir el contrato y no entendemos muy bien que solo sea rescindir el contrato, sino también entiendo que habrá que ejecutar la garantía, es decir, quedar con la garantía que no era muy abultada, se les pidió una garantía muy pequeña, creo que no llegaba ni a los 7.000 euros. Entonces, entiendo que ejecutarán la garantía y lo que queríamos preguntar es si la van a ejecutar y si han rescindido ya el contrato, o sea, ¿qué están esperando? Si hay algún problema técnico para hacerlo, digamos que es que si no lo hacen, están impidiendo también que puedan abrir otro procedimiento para volver a contratar la construcción de dichas viviendas. La tercera pregunta es sobre las subvenciones destinadas al control poblacional de las colonias felinas. La subvención finaliza, para solicitar la subvención finaliza el 29, o sea, hoy, el 29 de mayo. Es decir, hoy, y lo que les queríamos preguntar es si finalmente han solicitado o van a solicitar la subvención. Entiendo que se está en plazo hasta las 12 de la noche, pero... Bueno, pero bien, si es así, esto es más ágil, perfecto. Entonces, aparte de eso, queríamos preguntar si lo han solicitado, después si pueden nos contestar, si se queda grabado también en el Pleno, porque si no, no va a quedar grabado la contestación. Y también queríamos preguntarles, hemos dejado unos meses sin preguntar para ver cómo va los avances que tenía que haber o que se estaban produciendo, que nos comunicaron que había en el programa de la gestión de las colinas felinas, porque en febrero ya nos dijeron que estaban ya con el programa de gestión, que le faltaba poquísimo. Es para saber si ya está finalmente aprobado, sobre el protocolo de adaptación ante situaciones de animales pues enfermos o heridos, saber si ya está aprobado también finalmente, porque seguimos buscando en la página de transparencia y no está el documento. Entonces, un documento, si no hay un protocolo aprobado, tampoco se puede aplicar. Lo que están aplicando ahora, la situación en la que ahora se están aplicando cosas y haciendo cosas, pero que no están aprobadas. Entonces, lo que nos preocupa es primero que se apruebe algo, no que esté bien también, ¿no? Pero que se apruebe algo, pues para saber en qué punto está y cuánto tenemos que esperar o cuándo volvemos a preguntar. Y también saber en qué estado está el contrato que se iba a hacer, o que no sé si se iba a hacer o se ha terminado de hacer, que cubra en particular la gestión sanitaria de los animales heridos que sean responsabilidad del ayuntamiento, tanto no solamente de gatos, sino otro tipo de animales. Creo que voy por la cuarta pregunta, sobre el plan de protección del arbolado, que hablamos en el pleno pasado y les preguntamos por la importancia que tenía respecto al conocimiento que tenían que tener las empresas que ofertaban el contrato, que iban a ofertar en el contrato de mantenimiento de zonas verdes que se aprobó en el pleno pasado, porque dijeron que tenían como base también ese documento. Y les insistimos en que ese documento no está en la página de transparencia. O sea, ese documento está firmado y hecho desde hace, creo que 2 legislaturas y no tenemos conocimiento de los vecinos y vecinas. Les quería recordar que los planes y programas del ayuntamiento, al igual que los convenios, etcétera, firmados por el ayuntamiento, tienen que ser públicos porque no son de ustedes ni del personal solamente que trabaja en el ayuntamiento. Son de los vecinos y vecinas.
La siguiente pregunta es sobre la ordenanza de conservación y fomento del arbolado, que también hablamos de ella en el pleno pasado, porque va a ser un año desde que se presentaron las alegaciones a la ordenanza. Se aprobó una ordenanza aquí en el ayuntamiento, un borrador de ordenanza, y entonces se aprobaba y se abría el plazo de alegaciones. Se terminó el plazo de alegaciones y todavía estamos esperando a la contestación de las alegaciones. Nosotros no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Entonces, queríamos preguntarles otra vez cómo está esa situación o si es que se han planteado volver a cambiar completamente el borrador, no aprobarlo, dejarlo ahí en barbecho. No, lo pregunto porque no es la primera ordenanza de en este caso en este equipo de gobierno del pasado, pero que comparte mucho de su personal y también comparte pues la línea política, que sí que planteó una ordenanza, entregó un borrador, esperó contestaciones y se ha quedado en el olvido. Y fue la de participación ciudadana. Y se quedó allí como si nunca hubiera existido y creo que se ha abandonado ese proyecto. Entonces me preocupa que en la ordenanza de la protección del arbolado ocurra lo mismo, sobre todo teniendo en cuenta que la contratación del servicio de mantenimiento de arbolado en el que se van a realizar, se ha contratado realizar podas. Estas podas tienen que cumplir la ordenanza, que es la que indicaba cómo se realizan las podas, y ante la falta de ese documento, pues no hay una instrucción clara de las obligaciones que tiene que cumplir la empresa en la ejecución de podas. La siguiente pregunta es sobre el plan de este equipo de gobierno para la nueva estructura de personal del ayuntamiento. Sabemos que hay un plan. No hay alguna línea está por escrito porque se aprobó en el presupuesto de 2025, en el presupuesto que se aprobó el 2025 hay algunas líneas del equipo de gobierno en la que se indica que existe un plan para reestructurar el personal del ayuntamiento con una estructura de departamentos y de responsabilidades distintas en las que les sobran algunos cargos, les faltan otros y lo van a estructurar así, pero ese plan no está aprobado. Sin embargo, ya desde ese presupuesto hasta fecha reciente, este ayuntamiento está aprobando plazas que están relacionadas con el cumplimiento de ese plan. No sé si me explico. Hay un plan, no está aprobado, pero se está ejecutando. Algo parecido o similar al tema de las colonias felinas. Hay un plan que se está ejecutando, pero no está aprobado, por lo tanto, ningún vecino y vecina tiene ese documento de plan. Lo tienen ustedes, internamente lo manejan como les parece, lo cambian si les parece, pues las cosas no son así. Quiere hacer una modificación sustancial en la estructura de personal y en las funciones del personal del ayuntamiento. Esos cambios tienen que estar planificados y esos planes se tienen que aprobar. Y esos planes tienen que ser de conocimiento, aprobados como recurso de conocimiento para tanto los funcionarios del ayuntamiento como los concejales del resto de partidos, como cualquier vecino y vecina. Entonces, están ejecutando un plan, dicen que hay un plan, pero no es un plan porque no está aprobado. Es como si dicen que hay una ordenanza y están ejecutando una ordenanza, pero la ordenanza no está aprobada. Así que les quería insistir y saber que cuando van a aprobar el plan y nos lo comunican. Y si es un borrador, igual que otros planes que tiene este ayuntamiento, pues que publiquen el borrador. Digan, a tal fecha el plan borrador es este. Y lo publican en el portal de transparencia. ¿Qué problema hay? Pendiente de aprobar. Habrá las modificaciones que sean. Y ya está. La siguiente pregunta es sobre el estado de contratación del servicio de residuos y de gestión de residuos y limpieza, porque estábamos esperando, sabemos que el lote 1, que era el lote más grande, el que a ojos de nuestro partido veíamos que como que se había hecho una división de lotes un poco rara, digamos, no voy a decir ilegal, porque no tengo competencias para decir si es ilegal,
Por lo visto pasó todos los informes, pero el caso es que el lote 1 era el servicio de recogida de basuras y limpieza muy parecido al actual, y después metían en el lote 2, 3 y 4 pues otros residuos. Por un lado los vegetales domiciliarios, por otro lado la ropa y calzado y por otro lado el aceite doméstico usado. Esos 3 lotes así como satélites ahí. Bueno, pues ahí se quedan. Bueno, pues la primera pregunta es sobre el lote 1, que por lo visto ya había una puntuación para las empresas que habían ofertado, pero todavía no sabemos, se han puntuado las ofertas y todavía nos gustaría saber en qué estado está, si están evaluando, si es que están recurriendo a las empresas o están en el plazo de aportación de documentos, para saber cuándo se tiene previsto la firma del inicio del contrato. La segunda parte de la pregunta es sobre el lote, sobre la recogida de restos vegetales, de podas y restos vegetales domiciliarios, el de ropa y calzado y el de aceite doméstico usado. De aquellos pliegos no ofertó ninguna empresa, se quedaron desiertos. Entonces la pregunta es, ¿van a volver a sacar los concursos? ¿Van a evaluar por qué motivo no se ha presentado ninguna empresa? ¿Han evaluado ya y han contemplado si es que estos servicios con pliegos similares, que se entiende que al hacer el pliego valorarían que este servicio se estaba dando efectivamente y había empresas que lo ofertaban y habrían hecho incluso consultas a empresas, ¿se entiende? ¿Cómo es que no ha ofertado ninguna empresa? ¿Han evaluado cuál es el problema para rectificar y volver a sacar los pliegos? O si, como el contrato solamente se ha ofertado al lote 1, entiendo que el resto de los lotes legalmente entonces pertenecerán a otro contrato, habría que cerrar ese contrato y abrir otro. ¿Cómo se gestiona esto y en qué estado está? Queríamos preguntar. La siguiente pregunta es sobre el estado del vertedero de residuos de Colmenar Viejo, que de vez en cuando preguntamos por él. Nos preocupa bastante la gestión de residuos una vez que salen, por un lado la recogida que se hace desde aquí y por otro lado la gestión que se hace una vez que salen ya a otro lugar, que es el vertedero, en la mayoría de los casos, en el vertedero de residuos de Colmenar Viejo, que está gestionado por la Mancomunidad Noroeste, a la que pertenecemos, y lleva pues, los residuos de 80 municipios, incluido el nuestro. En 2021 sabemos que se iba a construir un quinto vaso, porque el vertedero estaba ya colmatado. La situación de vertedero por vasos de los residuos sabemos que no cumplía la legislación ambiental actual, bueno, la actual y la pasada tampoco. Y había un proyecto llamado Ecoparque, con un nombre muy bonito, en el que se supone que el vertedero se iba a convertir en un apartado en el que se separaban los residuos y se gestionaban como aparte. Pero hubo un pliego y la adjudicación, las ofertas o el pliego está en los tribunales, no sé si se ha resuelto ya, y quería preguntar cómo está, si se está a la espera de que se resuelvan los tribunales para poder ofertar el pliego, porque en caso de que no salga, pues estamos todavía sin tratamiento o separación de esos residuos. Y quería saber si tienen alguna previsión, información directa de la Mancomunidad, obviamente la persona que sea de aquí, el representante de San Agustín dentro de la Mancomunidad. También sé que sabemos que estaba planificada una planta de compostaje. Queríamos preguntar, porque no sabemos si formaba dentro del contrato del pliego de la parte del ecoparque o va aparte, y si va aparte, ¿en qué estado está? De contratación, licitación, etcétera. Y también queríamos saber, sabemos que se está intentando hacer una planta de biogás también en Colmenar, o sea, al pobre Colmenar Viejo le va a tocar todo. Le toca el vertedero separación, el vertedero con separación, le toca la planta de compostaje, le toca la planta de biogás. Pobrecillos. Al final están asumiendo como término municipal los residuos de 80 municipios, a mayoría de la zona nuestra, incluido el nuestro, y hay que hacerse un poco responsables y concienciarse del perjuicio que se puede provocar a esa zona, a la zona natural, que al fin y al cabo la tenemos aquí al lado, y también a la población de Colmenar Viejo. Y lo que quería preguntar es cuál es su posición política sobre la ejecución efectivamente de una planta de biogás con la contaminación que ello conlleva, las experiencias que ya se tienen incluso dentro de la Comunidad de Madrid sobre plantas de este tipo, las previsiones que hay de contaminación, la cercanía con la que se ha propuesto
a la población y a la construcción de viviendas, incluso a la cercanía que hay respecto a los colegios. Si están informados de esto, cuál es su posición política, si es hacer algo, tirar para un lado o para otro, o simplemente no hacer nada y que se quejen solamente los vecinos de Colmenar. La siguiente pregunta es sobre el tráfico aéreo en San Agustín de Guadalix. En el pleno, si no pasado el anterior, les preguntamos si les había llegado alguna queja sobre el aumento del tráfico aéreo en la zona de San Agustín. Nos dijeron que no tenían conocimiento. Queríamos volver a preguntar si les ha llegado algún tipo de queja. Y si no, la siguiente pregunta también relacionada con esto es si conocen una plataforma, bueno, la unión de los alcaldes que están afectados por la zona por el ruido del paso de aviones. En este caso, en San Agustín no tenemos datos concretos, los vamos a buscar, pero sí que creemos que ha habido un aumento del tráfico aéreo, sobre todo por las noches. También se nota muchísimo por la altura a la que vienen. Puede que la hayan cambiado en algo, porque se notan mucho más. Se nota también más afluencia y esos son datos que efectivamente no tenemos todavía. O sea, tendríamos que los vamos a buscar. Pero quería saber si tienen conocimiento de que hay una unión de alcaldes de los municipios afectados, por tanto, por las despegues como aterrizajes, las zonas de paso, a fin y al cabo de los vuelos, y también que han detectado también una afluencia mayor de vuelos. Y por otro lado, con la previsión que hay de la ampliación del aeropuerto de Barajas, teniendo en cuenta que si ya tenemos un problema de ruido, aunque no haya sido a través de queja ni se haya generalizado una plataforma, porque a lo mejor hay otros problemas y la gente pues no puede estar a todo. Si han valorado estar informados sobre la ampliación de lo que podría perjudicar precisamente a nuestro municipio, la ampliación del aeropuerto de Barajas. La siguiente pregunta es sobre la obligación de pedir el mínimo de 3 ofertas. Seguimos viendo que no les solíamos preguntar por esto, porque como el Partido Socialista la verdad es que siempre incluía alguna de esos ruegos y preguntas, pues bueno, pues está cubierto, ¿no? pero bueno, como hemos visto que esta vez no, y también seguimos viendo lo mismo, entonces la pregunta la quería formular de otra manera, a ver si así lo consigo. Hemos visto que solamente piden una oferta, o sea, quieren contratar con una empresa, le piden la oferta a esa empresa y contratan con esa empresa, ya está. Si en algún caso piden 2 ofertas y las comparan, desde luego no aparece en la documentación. Entienden, por lo tanto, que no está justificado que se haga y no se hace. Entonces, como la ley exige que se garanticen los principios de transparencia, de eficiencia y de libre concurrencia, y como el Tribunal de Cuentas recomienda que se pidan al menos 3 ofertas para que se evite el clientelismo, las adjudicaciones arbitrarias, para que se demuestre que se está buscando la mejor oferta posible, para aumentar la transparencia de la gestión municipal y para poder trazar el gasto público, pues la pregunta es si son conscientes de que lo suyo, lo lógico, lo adecuado como gestores del presupuesto municipal deberían al menos pedir 3 ofertas y hacer alguna, no solamente como recomendación, sino como propósito. Y si no en todos los gastos, pues por lo menos en algunos, los de una cantidad considerable. No solamente los de los gastos menores, que ya es obligatorio pedir esto, sino estamos hablando de cuando solamente se está pidiendo una oferta. Otra pregunta sobre el portal de transparencia, y quería preguntarles, quería advertirles que he visto, porque estaba valorando un poco para hacerles la pregunta sobre el portal de transparencia, pero me he encontrado con un problema y quería se lo hago en situación de pregunta, si son conscientes de que el nuevo portal de transparencia tiene todavía unos enlaces, unos links a través de la parte antigua, en la que se da acceso a documentación de la parte del antiguo portal de transparencia. Es en la parte de, si ves el menú de la página del ayuntamiento y por ahí colocas portal de transparencia, te aparece una pantalla en la que aparece un buscador. Si metes en el buscador te aparece la documentación del antiguo portal. Entonces, si te vas a otro sitio, que es a través de sede electrónica o portal de transparencia, entonces no aparece ese buscador. Entonces tenemos 2 problemas. Una, que hay links que te hacen irte al antiguo portal de transparencia, con la confusión que puede generar, porque a lo mejor hay un documento, una ordenanza y una documentación que ya existe en el nuevo portal de transparencia que no aparece en ese,
Y alguien puede pensar, pues no está este documento, no existe. No, no es que no exista, es que estás en un portal antiguo. Y en ningún sitio aparece eso. Y por otro lado, que si te metes en el correcto, pues no hay un buscador. La siguiente pregunta, también relacionada con el portal de transparencia, quería preguntarles si saben que debería estar publicado dentro del mismo portal un listado con la documentación que debe haber en el portal. Es decir, si es obligatorio poner en el portal los convenios, pues tiene que estar en el listado los convenios. Y después tiene que estar en la estructura que se hayan planteado, en la estructura de menú, pues también un documento en el que conste en dónde están esos convenios. Porque si no, pueden poner los convenios que tengan relacionados con lo económico en un lado, el otro en otro lado, y me ha pasado a mí buscando que digo, he tenido que buscar en 3 sitios. Pues no, se hace un menú, puede estar, por supuesto, en modificación continua y de vez en cuando modificarlo, pero se hace un menú para que la gente sepa qué tiene que encontrar, por un lado, con un listado, y segundo, dónde lo va a encontrar. Y también quería preguntarles cuándo van a nombrar al personal, porque es obligatorio, a un personal funcionario responsable del portal de transparencia. Quizás si lo nombrasen podría dedicarse también a hacer estas cosas. Y ya no tengo más preguntas. Muchas gracias. Gracias, señora Gutiérrez. Sí, señor alcalde, gracias. En primer lugar, quería preguntarles en qué estado exactamente se encuentra ahora mismo el Plan General de Ordenación Urbana, cuáles son los siguientes pasos y cuándo prevén, si tienen noticias de Comunidad de Madrid, que exista alguna posibilidad de aplicación del mismo. Hablando precisamente de esto de los espacios que tenemos de parking, de las viviendas de protección oficial y de muchos más asuntos pendientes, como el cumplimiento de programas. Quería consultarles también respecto, como he hecho en otras ocasiones, y me parece que señalaba el Partido Socialista, respecto al contrato de construcción del nuevo centro joven, también la situación en la que se encuentra actualmente, los plazos y si saben si tenemos algún problema con respecto a esa inversión del PIR. Después, revisando la plataforma de contratación del Estado, he visto que es recurrente el contrato de diferentes formas de redacción de pliegos. Estudio y redacción de pliego para prescripciones técnicas, redacción de 5 pliegos. Tenemos varios conceptos en esa línea. Son con diferentes empresas, no estoy hablando de un fraccionamiento de contrato, estoy hablando más bien de un problema, que era lo que le comentaba anteriormente, de medios municipales y de si finalmente nos encontramos casi con una externalización del departamento de contratación del ayuntamiento o cómo estamos trabajando. Y por último, y posiblemente también relacionado con esto, y en previsión, eso que hablábamos antes, de tener previstos los eventos anuales o las actividades anuales que tiene este ayuntamiento, nos ha llegado que hay alguna dificultad respecto al nuevo contrato de la gestión de la piscina municipal para este verano y queríamos saber si estamos dentro de plazos, si se va a poder abrir a tiempo o en qué situación nos encontramos. Gracias. Gracias, señora Gutiérrez. Bien, procedemos a dar respuesta, señora García. Buenos días. Bueno, respecto a la subvención autonómica y estatal, ambas las hemos pedido. Ambas están solicitadas, lo hicimos por la Mancomunidad y este año lo que hicimos fue no hacer una sola solicitud entre todos los municipios que pertenecemos a la Mancomunidad, sino depende de las características y necesidades que teníamos cada municipio. Entonces hicimos solicitudes con montos distintos y pues necesidades diferentes. Respecto a la gestión, ya está aprobada desde el día 21 de abril y esa misma semana se subió al portal de transparencia, según tengo entendido por el personal que se encarga de subirlo. Está aprobado y está firmado y lo tienes ahí en el portal de transparencia. Respecto al pliego de la recogida de animales, en donde se incluye ahora lo que es la atención a los gatos comunitarios, castración, etcétera, etcétera, ya precisamente hoy terminé de firmar que terminó
procedimiento interno y ya sale a licitación la contratación. Ya finalizó la orden de tramitación y bueno, ahorita a ver quiénes se presentan y ya pues a seguir el curso normal. Igual tenemos un contrato puente con servicios mínimos, el segundo, y termina en julio. Esperemos que para julio, antes de que termine ese segundo contrato, pues ya tengamos la licitación cerrada. Listo, gracias. Gracias, señora García. Señor Bustillo. Hola, yo voy a contestar por escrito, porque creo que son lo suficientemente extensas, entonces contestaré por escrito. Gracias, señor Bustillo. Señora Rodríguez. Hola, buenos días. La pregunta, respondo a las dos partes que me han hecho la pregunta sobre la piscina municipal. La piscina municipal se prevé que se abra la segunda quincena del mes de junio y sobre lo que ha llegado, pues no puedo responder porque no sé lo que ha llegado y por tanto ha llegado. O sea que la piscina se abrirá en la segunda quincena del mes de junio. Señor Moreno. Muchas gracias. En las cuestiones de contratación, de contratos menores para ayuda en redacción de pliegos, ha habido varias preguntas. Contesto creo que de manera global y si me dejo algo pido que me lo señalen, por favor. En el departamento de contratación normalmente se recibe una documentación de la concejalía que propone el contrato, se tiene que recibir la memoria justificativa del contrato y los pliegos de prescripciones técnicas particulares en caso de que exista. Ese documento puede existir o no según cada caso. Entonces, debe aportarse a contratación esa memoria y esos pliegos de prescripciones técnicas. Estos contratos menores que se hacen en contratación responden a dos cosas distintas. En algunas de las ocasiones que ha podido ver la señora Gutiérrez, contratos menores, en alguna de las situaciones responden a ese trabajo de la concejalía de redacción de la memoria y o los pliegos técnicos, es decir, por ejemplo, si uno va a hacer una obra, pues puede contratar que se haga el proyecto, lógicamente, y eso lo puede contratar fuera, y el proyecto es el pliego de prescripciones técnicas particulares. Pues eso es parte del trabajo de un futuro contrato, y puede ser un contrato menor ese proyecto. Entonces, ese trabajo, que forma parte del proyecto, se desarrolla por cada concejalía. Y hay contratos menores que responden a esa parte del trabajo. Hay varios contratos de redacción de pliegos técnicos o de documentación que se han hecho en múltiples áreas del ayuntamiento y de eso hay varios. Lo que sí que está haciendo contratación distinto en los últimos meses con respecto a lo que era anterior es la externalización de los pliegos administrativos. En contratación había dos personas y desde hace bastantes meses hay una por una baja de muy larga duración y entonces se está asumiendo el trabajo con una sola persona. Entonces, bueno, no sé, ni voy a entrar en ello, evidentemente, reincorporación, cuándo, cómo, no, eso no lo conozco, como pueden imaginarse ustedes, pero mientras estamos con una sola persona y con independencia y sin entrar en el no detalle de que anteriormente había un técnico de contratación que era el vicesecretario y no está en el ayuntamiento, como ustedes conocen, por lo cual eso recae sobre la carga de trabajo del secretario, que es quien técnicamente dirige contratación en la actualidad. Pero bueno, la verdad es que eso ha sido llevado de muy buena manera con un sobreesfuerzo muy importante por parte del secretario. Entonces, el trabajo más meramente administrativo de la emisión de estos pliegos administrativos es el que se está externalizando con normalidad todos ellos, porque es inasumible pues el trabajo de dos por una sola persona, lo cual creo que tiene mucho de lógico, en cierto modo. Entonces, eso es lo que está ocurriendo y por eso hay contratos menores idénticos de redacción de pliegos administrativos. Y pueden ustedes, no sé, es que hay varios que a lo mejor ya van 8 o 10 o así pliegos administrativos que se han redactado de esta manera. Si quieren el listado se lo puedo compartir sin ningún problema, evidentemente. Luego es cierto que hay concejalías que cuando contratan la redacción de los pliegos técnicos o la redacción de la memoria justificativa, contratan en el PAC, digamos, el pliego administrativo, porque la empresa que le ofrece ese servicio pues prefiere hacerles todo. Eso ha ocurrido con múltiples contratos, pues simplemente en contratación, en esos casos, recibimos la documentación completa para hacer el trámite de licitación. Y de esa manera se está produciendo con relativa normalidad, teniendo en consideración esa circunstancia. ¿Cuándo vamos a cubrir? Pues en la semana que viene
La semana que viene, uno de los puntos a tratar, que ya está muy avanzado, de bases para sacar en este año, que ya hemos aprobado recientemente la oferta de empleo público, y queremos sacar ahí 2 plazas de técnico de Administración General. Y una de ellas es para atender contratación, el área de contratación. Entonces será un refuerzo muy importante para todo ello. Que además en contratación, además del propio departamento como tal de contratación, que tenga esa asistencia técnica continuada que facilite que avance mejor, también es muy importante que se avance en ese sentido en todo lo relativo a la fiscalización y seguimiento de la ejecución de los contratos. Y esa asistencia técnica, evidentemente, facilitará mucho que ello sea así. Estos 2 plazas de técnico de Administración General, que ya aprobamos el mes pasado, este mes, la oferta de empleo público ya está publicada este mes, nos da cabida a esas 2 plazas de técnico, y de esa manera podremos atender mejor esos servicios, tanto, bueno, en todo el ámbito de la contratación, la previa, la que corresponde a las concejalías, la que corresponde al Departamento de Contratación y la que corresponde a el control del seguimiento de ejecución del contrato, que son pues todas ellas importantes, lógicamente. En cuanto a lo relativo a la partida de las demandas judiciales a las que hacen alusión, que hay 5 más, yo anoche firmé la propuesta de concejalía para que venga pues al pleno siguiente de incorporación de remanentes de tesorería para gastos generales. Y ahí viene recogido el importe en previsión de las eventuales condenas que pudiera haber durante este ejercicio. Entonces, del mismo modo que el año pasado se incorporó por remanente de tesorería para gastos generales, está previsto hacerlo este año y está la propuesta ahí prevista de esa manera. Así que es la previsión que hay y, bueno, era conocido, yo conocía que eso iba a llegar, evidentemente las fechas, los plazos corren, aunque ha habido varias veces que se han pospuesto, retrasado por temas de los juzgados, que se han retrasado las fechas, pero en todo caso pues llega, lógicamente, y por eso está previsto incorporarlo a través de los remanentes. ¿Hay alguna demanda o alguna reclamación? A veces son recursos, todavía no es demanda en el juzgado más, sí, pero no, es un asunto que no me gustaría tratar a granel, ¿no? Es decir, cuántas demandas. Si ustedes quieren ser conocedores de las demandas o las circunstancias de las mismas, pues se puede tratar, evidentemente, y pregunten concretamente por aquello que quieran, pero sí que eran 6 en totales y hay más reivindicaciones que a veces llegan a demanda, que pueden prosperar o no. Bueno, hay distintas posibilidades ahí, dependiendo de cada caso. En cuanto al contrato de residuos, porque usted, señora Sanz, ha hecho una serie de afirmaciones sobre un plan que no está aprobado, etcétera, etcétera, y ha dicho lo que usted considera sobre ello. Es su opinión, yo no la respeto, pero no me siento interpelado por lo que usted dice, sino que simplemente usted ha querido exponer lo que usted piensa sobre ello. En cuanto evidentemente no estoy de acuerdo. En cuanto al contrato de residuos sólidos urbanos, la situación del lote, que sí que está prosperando en el procedimiento de contratación, hubo un requerimiento de documentación a la empresa. Una vez que la empresa aportó toda esa documentación, la mesa de contratación recibió un informe en el cual se señalaba que no estaba completa la respuesta, que no estaba clara la respuesta. Entonces se requirió a la empresa que previsiblemente la que más puntos ha obtenido en la licitación, se le requirió a la empresa para que aclarase bien realmente lo que estaba diciendo en los papeles que presentó. Sinceramente creemos que presentó papeles por error de más y lleva a confusión y no queda claro entonces lo que quiere decir. Entonces, como hubo eso, pues se le ha reclamado que aclare. Y entonces ya se recibió esas aclaraciones, esa documentación de aclaración, y ahora lo que se está esperando, esto es muy reciente, se está esperando el informe sobre si ya se estima positivo o no la documentación aportada por la empresa para llevar a mesa de contratación la aceptación o no de ello. Y con ello sería la propuesta a pleno de adjudicación en su caso. Ya veremos. En cuanto a la obligación, bueno, es bueno que usted ha dado hoy, señora Sanz, un paso atrás, porque lleva usted reiterando, y se ha reiterado bastante en este pleno, no cumplen la obligación de pedir 3 presupuestos, no cumplen la obligación, y usted ya... Sí, así es. Y entonces usted ya ha reconocido que no existe esa obligación, que es una recomendación del Tribunal de Cuentas.
gracias por recordarnos la recomendación del Tribunal de Cuentas, que en la medida en que hay presupuestos que permiten compararse y que hay tiempo y etcétera, etcétera, se valora por las concejalías y cada concejalía valora y estima lo que hace en cada caso. En ese sentido, gracias por recordarnos esa recomendación y por reconocer que no es lo que usted viene reiterando en muchas ocasiones de la obligación. Por favor. No, por favor. Es que no es alusión. Usted hace una pregunta y yo le respondo. Continúe, señor Moreno. Sí. Pido después turno por alusiones, Nada. por favor, para No que no se- haya un error. No se respetan nunca los turnos. Entonces, eso es lo que le puedo decir sobre la recomendación que usted hace, y bueno, hace bien en traer aquí esa recomendación y en rectificar lo que previamente se ha dicho en múltiples ocasiones. Y creo que he respondido todo lo que va dirigido a mí o a mis áreas, y si hay algo más, por favor, les pido que lo señalen. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. El resto de preguntas que quedan son de mi competencia todas, y se las voy a contestar también como la señora Bustillos por escrito, porque creo que merecen una respuesta en general más precisa y concisa, y me falta algo de información, aparte que creo que algunas las he cogido, no las he cogido bien del todo, yo creo. Señor secretario, se da por concluida la sesión. Bien, se levanta la sesión siendo las 11 horas y 53 minutos. Gracias. Disculparme, había pedido, por favor, alusiones. Es que no hay ninguna alusión. Usted Hombre, ha dicho me ha una dicho- pregunta y me ha le ha di- contestado. Si no le ha A gustado ver, o no le no, parece bien, pero, pues, a ver, pues, con las alusiones no es que no me haya gustado lo que han contestado. no. Es que ha dicho que es que yo he rectificado lo que he dicho. Y si es así, le digo, sí, señor, he rectificado. Pero no es así, no he sido yo, se ha confundido. En su mente está que yo le he dicho que usted estaba incumpliendo, le he dejado aquí claro otra cosa y me dice que es que yo estoy Sí, rectificando. Lo que usted ha dicho se ha quedado. Escúcheme, Lo que se ha usted ha confundido. dicho se ha quedado grabado y ya está. Y Me lo que ha parece dicho muy el bien. Como señor estamos fuera ya No estamos- del acta, Hablamos media hora. no me da la gana. Pero es el no, turno- no me da es la el gana. turno de Porque usted lo pregunta ha del dicho, público, no es usted el lo ha dicho en el turno de- acta. Usted lo ha hecho en el acta. Entonces, que sepa que no es así. Y le he retirado una vez, otra vez, otra vez. Hombre, si le dicen que se está confundido, diga, bueno, pues a lo mejor me he confundido. No, usted no, a lo mejor se ha confundido. Usted no se confunde nunca. Gracias, Madre señora mía. Sáenz. Mira, es el turno de preguntas del público, como decía. Les pido a los señores que me excusen, que tengo un acto institucional a las 12 y ya voy un poco justo, y le dejo al señor Moreno que presida el pleno hasta que concluya este turno de ruegos y preguntas del público. Muchas gracias. Pues preguntas del público, entonces. Pues le traslado en previsión de que fuese por ahí la pregunta, de que fuese de ese tipo, le traslado la respuesta. Evidentemente, sí se reparan muchos caminos. El Ayuntamiento en los últimos años ha hecho un esfuerzo muy, muy, muy grande en reparar muchísimos caminos. Eso yo creo que lo conocemos todos. Me han indicado que no se ha podido incluir, que la subvención como tal no se ha podido incluir el arreglo de este camino por no constar ese camino en nuestro inventario. En el inventario municipal no consta como propio del ayuntamiento dicho camino. Una cosa que se solicita con las subvenciones es, evidentemente, certificar que es propietario, si es un terreno, una parcela, por ejemplo, si uno va a hacer un parque o una zona infantil, certificar que esa parcela es propiedad del ayuntamiento. Lo mismo ocurre con los caminos, no se ha podido certificar porque no consta en el inventario municipal que ese camino es del ayuntamiento, por lo cual, a través de subvención, no es posible que sea arreglado ese
ese camino. Ahora bien, está analizándose desde el área correspondiente que en el caso de ser posible, pese a no constar el inventario, en el caso de ser posible, por tema competencial del camino, se hará próximamente, en próximas fechas, con recursos propios del Ayuntamiento. No es una certeza absoluta todavía, pero sí que es la previsión de que en caso de resultar posible, porque por ese tema de quién es el camino, se haría en próximas fechas con medios propios del Ayuntamiento. Entonces cabe prever que sí lo sea y cabe prever que no haya ningún problema para poder ejecutarlo. Claro, pero ese plazo es muy amplio. ¿Podemos certificar 3 meses o intentar poner por lo menos una fecha? Porque estamos tratando de evitar este tipo de cosas que pasan y que van a seguir pasando, porque a veces el camino está más deteriorado. ¿Han pasado por ahí últimamente para verlo? Yo personalmente no. Tengo una idea de lo que estamos hablando, porque hablar de algo que no se conoce es complicado. Yo personalmente no le puedo decir una fecha concreta en la que esté previsto ejecutarse. No le puedo decir ahora mismo algo concreto. Entiendo que Urbanismo lo tiene, porque si están tratando sobre ello y han sabido transmitir toda esta información, es porque lo tienen bastante previsto, pero no le puedo decir ahora mismo una fecha concreta. ¿Puede ser un año? ¿Puede ser 2? ¿Puede ser 6 meses? ¿Puede no ser nunca? No, yo creo que en todo caso, estimo que en todo caso se esté hablando de, si dicen próximas fechas, los próximos meses, lo cual no es nunca próximos años ni nada parecido. Sí, pero es que próximos meses pueden ser 7 y pueden volver las lluvias, entonces ¿qué hacemos? Es que a lo mejor cosas que afectan a ciudadanos de a pie todos los días, pues hay que a lo mejor intentar hacer una partida, ¿no? Igual que están aquí votando esto, yo creo que se puede hacer para el próximo pleno algo urgente, tomar una medida más urgente, ¿no? Sobre todo porque no vuelvan las lluvias dentro de 4, 5, 6 meses y estemos otra vez en esta situación. Porque en los próximos meses pueden ser 7 y volvemos a la lluvia y entonces la respuesta va a ser es que no podemos porque está lloviendo. Bueno, volvemos a entrar en este círculo vicioso, ¿no? De cómo llueve, que esperar a que llueva y no parar de llover Bueno, la partida presupuestaria existe. La dotación actual que tengan del área no la conozco como la tengan en el área la partida y sí que será dotada con más importe el mes que viene. Eso sí soy conocedor de ello, esa parte. Entonces, a partir de ahí, verano, justo después de verano, eso no se lo puedo decir exactamente porque eso hay que verlo con urbanismo. y mientras tanto el Ayuntamiento no puede tomar una solución para facilitar la vida a la gente que tiene que ir ahí a diario, porque de momento, lo que le digo, puede pasarse, yo le invito a acompañarnos un día y ver la situación, porque a lo mejor es un poco precario, lo que es un inicio puede ser una rotura, y lo que te cuenten en la televisión, por ahí no pasa una ambulancia. Entonces me gustaría que analizasen un poco la situación, porque la gente tiene que pasar así. O sea, que se te comen los animales todos los días. Es que lo que dijimos el mes pasado, es que el estar cargando cada 3 o 4 días con sacos de pienso, con comida, ya no es solo ella o yo, pero hay gente más mayor. Entonces queremos pues un poco que tome un poco en cuenta que no vamos por capricho. O sea, vamos porque tenemos ahí, además es un derecho básico, el poder acceder a un terreno que es nuestro. Sí, nadie ha cuestionado que ustedes no tengan la necesidad, etcétera, etcétera. O sea, eso quedó. No pone ningún medio para facilitarnos un poco la existencia de tener que ir ahí. O sea, no pide ni un tractor ni un helicóptero, por lo menos pues un poco agilizarlo, porque lo que le digo, como es 20 mañana es una locura. El pasado es otra cosa. Más urgente y al final estamos aquí quejándonos y quejándonos, leyendo escritos, que es que caen en saco roto. Porque en los próximos meses no me dice nada. Porque lleva lloviendo, vamos, y acabó la situación de la lluvia. Entonces me parece un poco que el mes pasado se ha pedido una subvención a la Comunidad de Madrid, vale, y si no se hubiera pedido la subvención, lo que le digo, ¿cuánto tiempo van a tardar en estudiarlo? ¿Y si no parase de llover? ¿Y si volvemos a empezar con la lluvia y esto va peor? Lluvias muchas o pocas siempre va a haber y los caminos se van a deteriorar siempre, eso está claro, eso somos conscientes de ello, claro está. Y le puedo decir esa previsión de en próximas fechas arreglarlo, no sé decirle en próximas fechas si se trata de un mes, 3, 5, yo creo que no irá a más de ello, pero no le puedo dar un dato mayor. Siento que usted quiera conocer algo real, pero no puedo aportárselo porque no tengo ese dato, entonces evidentemente no voy a darle un dato que no tengo. A ver, una pregunta que quería comentar yo. A ver,
Sí. Como les digo, la información que puedo darles se la he dado. Lo traslado al urbanismo para que tengan conocimiento de ello. Tienen conocimiento de ello, pero que tengan conocimiento de lo que aquí han dicho. Y a partir de ahí, esperemos que esas próximas fechas sea muy pronto y no tengan ustedes que venir aquí nuevamente con este problema. Pero no les puedo aportar un dato más certero ahora sobre fechas o días concretos ni nada parecido. Esperemos que no sea así. Lamento el accidente. ¿Alguna cuestión más? No. Ok. Secretario se ha ido. Pues hemos terminado.